Quédese limpiando la casa, mamá, que las vacaciones en la playa son solo para nosotros y los niños necesitan espacio. Soy Consuelo, tengo 71 años y pasé mi vida entera detrás del lente de una cámara como fotógrafa de estudio, capturando las sonrisas impecables de familias ajenas mientras sostenía la mía propia con uñas y dientes. Lo que mi hijo olvidó esta mañana, mientras metía mis ahorros en su maleta y me descartaba como a un mueble viejo, es que quien revela la fotografía siempre tiene en sus manos el negativo original. El amanecer había comenzado como cualquier otro día en mi casa, o al menos en la casa que alguna vez fue solo mía. El reloj de la cocina apenas marcaba las 5:30 de la mañana, cuando mis pies descalzos tocaron las baldosas frías. A esa hora, el silencio suele ser un regalo, una pausa breve antes de que el huracán de la convivencia diaria arrase con la paz. Pero hoy no era un día cualquiera. Hoy era el día del gran viaje familiar. Llevaba semanas preparándolo todo, anticipando el calor del sol en mis articulaciones cansadas, imaginando la brisa del mar que no había sentido en más de una década. Me até el delantal a la cintura, el mismo delantal de lino con flores descoloridas que me ha acompañado durante años. Mis manos, marcadas por las manchas de los químicos de revelado de mi juventud y por las arrugas del tiempo, comenzaron su danza automática. Saqué la harina, los huevos, la leche y la mantequilla. Mis nietos, Hugo de 7 años y Sofía de 5, adoraban mis panqueques. Especialmente los días de fiesta o de viaje. Era una tradición que yo misma había instaurado. Mientras batía la mezcla en el tazón de vidrio, el sonido rítmico del metal contra el cristal me servía de ancla. Yo era la abuela que cuidaba. Esa era mi identidad, mi armadura y hasta ese momento, mi mayor orgullo. Desde que Ramón, mi exmarido, empacó sus cosas hace 15 años y se marchó detrás de una ilusión más joven, mi mundo se había reducido y, al mismo tiempo, concentrado en mi hijo Fernando. El divorcio no me destruyó, pero me endureció en ciertas áreas y me ablandó en otras. Me prometí que a mi hijo nunca le faltaría el calor de un hogar, que la ausencia de su padre sería compensada con el doble de presencia por mi parte. Trabajé dobles turnos en el estudio fotográfico, retratando bodas, bautizos, comuniones, siempre de pie, siempre sonriendo detrás del visor, para pagar la universidad de Fernando, para asegurarme de que esta casa grande y de techos altos siguiera siendo nuestro refugio. Y el refugio abrió sus puertas de par en par hace 5 años, cuando Fernando y su esposa Lorena perdieron su apartamento por una mala decisión financiera. Llegaron con maletas, cajas de cartón y caras largas, pidiendo asilo solo por unos meses, hasta que lograran estabilizarse. Los meses se convirtieron en años, las cajas se desempacaron, la habitación de invitados se transformó en el cuarto de los niños, y mi sala de estar pasó a ser el territorio de los juguetes de plástico y los zapatos tirados. Yo no me quejé, al contrario, mi corazón de madre vio la oportunidad de tener a mi sangre cerca. Asumí las compras del supermercado porque los gastos de los niños son terribles, mamá. Comencé a pagar las facturas de la luz y el agua porque Lorena no ha conseguido el trabajo que merece. Poco a poco, mi pensión y los ahorros de toda mi vida de trabajo se fusionaron en lo que Fernando llamaba el fondo familiar. El olor a vainilla y mantequilla derretida comenzó a llenar la cocina. Vertí la primera porción de masa en la sartén caliente. El siseo del líquido al tocar el hierro me trajo de vuelta al presente. Arriba, en el segundo piso, se escuchaban los pasos apresurados, el ruido sordo de las ruedas de las maletas arrastrándose por el suelo de madera que yo misma había pulido el fin de semana pasado. Se escuchaba la voz aguda de Lorena quejándose de que algo no cabía en su bolso de diseñador. Un bolso que curiosamente había aparecido en la casa después de que yo les diera dinero para los útiles escolares de Hugo. Apilé los panqueques dorados en un plato grande de cerámica, cubriéndolos con un paño limpio para mantener el calor. Exprimí naranjas frescas, sintiendo el ácido en los pequeños cortes de mis dedos, producto de las horas cosiendo los disfraces escolares que Lorena siempre olvidaba encargar a tiempo. Yo era la red de seguridad invisible de esta familia. La que preparaba el desayuno, la que lavaba la ropa, la que financiaba los caprichos camuflados de necesidades.
La idea del viaje había surgido hacía 2 meses. Fernando había llegado a casa emocionado, mostrando en la pantalla de su teléfono inteligente las fotos de un complejo turístico de 5 estrellas en la costa. «Mamá, necesitamos un descanso. Han sido años duros. Los niños merecen ver el mar», me dijo con esa sonrisa que sabía que derretiría mis defensas. Me pidió que financiara la aventura. «Tú tienes esos ahorros del estudio, mamá. Yo manejo la aplicación del banco. Yo me encargo de hacer todas las reservas para que te salga más barato. Solo tienes que autorizar la transferencia a la cuenta central». Y yo, ciega por el amor y la ilusión de caminar por la arena con mis nietos, fui al banco, firmé los papeles y trasladé una suma considerable a esa cuenta que él administraba desde su teléfono, aunque legalmente seguía estando a mi nombre como titular principal. Durante semanas me preparé. Fui al centro comercial y me compré un traje de baño discreto, un sombrero de ala ancha para protegerme del sol y un par de sandalias cómodas. Empaqué mis cosas en un humilde bolso de lona verde que coloqué discretamente en una esquina de mi habitación, lista para no estorbar, lista para ser la abuela que cuida a los niños en la piscina mientras los padres descansan. Los pasos se acercaron a la escalera. Los niños entraron corriendo a la cocina, seguidos por Fernando, que llevaba 2 maletas enormes, sudando y con el ceño fruncido. «¡Panqueques!», gritó Hugo, trepando a la silla y agarrando uno con las manos sucias antes de que pudiera ofrecerle un tenedor. «Despacio, mi amor. Están calientes», dije con suavidad, sirviéndole un vaso de jugo. Fernando dejó caer las maletas en el pasillo con un ruido sordo que hizo temblar los marcos de las puertas. Llevaba una camisa de lino blanco que yo había planchado la noche anterior, asegurándome de que los cuellos estuvieran perfectos, sin una sola arruga. Detrás de él apareció Lorena, impecablemente maquillada a las 6 de la mañana, revisando su teléfono sin siquiera darme los buenos días. Se sentó a la mesa, apartó el plato de panqueques con un gesto de desdén y suspiró. «Fernando, ¿estás seguro de que metiste mis cremas en la maleta facturada? No quiero que me las quiten en la seguridad del aeropuerto», dijo ella, ignorando mi presencia por completo. «Sí, mi amor, todo está ahí», respondió él, sirviéndose café a toda prisa, derramando unas gotas sobre el mantel limpio. Me acerqué a la mesa, secándome las manos en el delantal. Sentía un cosquilleo de anticipación en el estómago. «Bueno, yo ya tengo mi bolso verde listo arriba», comenté con una sonrisa, tratando de integrarme en la frenética energía de la mañana. «¿Quieren que lo baje de una vez para acomodarlo en el baúl del auto? Sé que el taxi al aeropuerto llega en 20 minutos». El silencio que siguió a mis palabras fue tan espeso que casi podía cortarse con el cuchillo de la mantequilla. Hugo dejó de masticar. Sofía me miró con sus grandes ojos marrones. Lorena levantó la vista de su teléfono por primera vez en toda la mañana. Cruzó una mirada rápida con Fernando y luego volvió a bajar la vista, dejando escapar una pequeña y afilada sonrisa de lado, casi imperceptible, pero letal. Fernando dejó la taza de café sobre la mesa. No me miró a los ojos. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que siempre hacía desde niño cuando estaba a punto de mentir o de hacer algo de lo que sabía que debía avergonzarse. «Mamá», empezó con un tono de voz arrastrado, como si estuviera hablando con una persona que no comprende el idioma. Hubo un cambio de planes. Mi sonrisa se congeló, pero no desapareció de inmediato. El instinto maternal, esa fuerza obstinada que siempre busca justificar al hijo, intentó encontrar una explicación lógica. ¿Un cambio de planes? ¿Retrasaron el vuelo? No importa. Puedo mantener los panqueques calientes un rato más. No, el vuelo sale a la misma hora, dijo Fernando, finalmente levantando la vista. Sus ojos eran fríos, calculadores, desprovistos de cualquier rastro de la ternura que yo le había prodigado durante toda su vida. «El cambio es sobre los boletos y sobre el hotel». Di un paso atrás, apoyando la espalda contra la frescura del refrigerador. Mi respiración se volvió un poco más superficial. «No te entiendo, hijo». Fernando soltó un suspiro de impaciencia, como si yo fuera una molestia burocrática en medio de su mañana perfecta. «Mira, las habitaciones en ese resort son muy caras. Y los vuelos. Bueno, con la temporada alta, los precios se dispararon. Tuve que ajustar el presupuesto. Y francamente, mamá, a tu edad un viaje así es demasiado agotador.
El sol, la arena, caminar todo el día. Te vas a cansar y nos vas a retrasar. Las palabras flotaron en el aire de la cocina, mezclándose con el olor dulce del desayuno. Sentí un golpe sordo en el centro del pecho, como si el aire hubiera sido expulsado de mis pulmones por un impacto invisible. Pero yo pagué ese viaje, Fernando. Mi voz salió baja, sin estridencias. No había ira todavía, solo una profunda e inmensa confusión. El dinero que transferí era para un viaje familiar. Lorena soltó una carcajada corta, seca y sin humor. «Por favor, Consuelo», dijo mi nuera, usando mi nombre de pila con esa condescendencia que había tolerado durante años. «Es dinero de la familia. Y la familia, ahora mismo, somos Fernando, los niños y yo. Usted ya tuvo su tiempo para viajar cuando era joven. Nosotros necesitamos este descanso. Además, alguien tiene que quedarse a cuidar la casa». Miré a Fernando, esperando que la corrigiera. Esperando que el niño al que le curé las rodillas raspadas, el joven al que le pagué la universidad revelando fotografías hasta altas horas de la madrugada, el hombre al que le abrí las puertas de mi casa cuando no tenía a dónde ir, diera un paso al frente y defendiera a su madre. Pero Fernando solo se encogió de hombros, asintiendo levemente ante las palabras de su esposa. «Lorena tiene razón, mamá. Quédese limpiando la casa, que las vacaciones en la playa son solo para nosotros y los niños necesitan espacio. Aproveche estos días para descansar. Ah, y no se olvide de que mañana vienen a recoger la basura, y las plantas del patio trasero necesitan agua todas las tardes». No hubo gritos de mi parte. No hubo lágrimas deslizándose por mis mejillas arrugadas. En ese instante preciso, mientras observaba la mandíbula relajada de mi hijo y la mirada triunfante de mi nuera, algo dentro de mí se apagó y otra cosa, mucho más antigua y fría, se encendió. Yo había sido una mujer de afectos profundos. Había amado a mi familia con una devoción que rozaba el sacrificio absoluto. Había perdonado desplantes, había ignorado faltas de respeto menores, había servido platos calientes y lavado ropa ajena en silencio, creyendo que el amor incondicional eventualmente generaría gratitud. Pero en ese segundo, comprendí mi error. El amor incondicional no genera gratitud en los corazones egoístas, genera derechos. Genera la ilusión de que la persona que da no tiene límites, no tiene valor propio, y lo más peligroso de todo, no tiene poder. Mi personalidad, forjada en la paciencia y el cuidado constante, no se transformó en histeria. Como la buena fotógrafa que siempre fui, simplemente cambié el enfoque. Ajusté la lente. Vi la escena con una claridad clínica, desprovista del filtro brumoso de la maternidad ciega. Me alejé del refrigerador. Mis movimientos fueron pausados, medidos. Fui hasta el fregadero, abrí el grifo y me lavé las manos, retirando cualquier rastro de harina y mantequilla. Cerré el agua, tomé una toalla de algodón y me sequé los dedos uno por uno, tomándome mi tiempo, obligándolos a mirar mi silencio. «Entiendo», dije finalmente. Mi voz sonó tan tranquila que incluso Fernando pareció desconcertado por un segundo. Esperaban un drama. Esperaban que yo llorara, que rogara, que los hiciera sentir un poco de culpa pasajera que olvidarían en cuanto abordaran el avión. No les di ese placer. «¿Lo entiendes?», preguntó Fernando, alzando una ceja, claramente aliviado de no tener que lidiar con una escena emocional. «Qué bueno, mamá. Sabía que serías razonable. Es lo mejor para todos». Afuera, el sonido de la bocina del taxi rompió la tensión de la cocina. Lorena se levantó de un salto, limpiándose las migas inexistentes de su falda perfecta. «¡Es el transporte! Niños, agarren sus mochilas, nos vamos». El caos se reanudó. Los niños corrieron hacia la puerta principal. Fernando agarró las pesadas maletas, luchando un poco con el peso. Lo vi caminar por el pasillo, arrastrando las ruedas sobre la madera que yo cuidaba. Lo vi detenerse en la entrada. «Mamá», me llamó sin mirar atrás, con la voz apresurada del que ya tiene la mente en otro lado. «Necesito llevarme la tarjeta de crédito Platino, la que está a tu nombre». La vinculé a la aplicación, pero el hotel a veces pide el plástico físico para el depósito de seguridad. Ya sabes cómo son de estrictos en esos lugares de lujo. Caminé lentamente por el pasillo. Fui hasta el mueble de la entrada, abrí el cajón donde guardaba mis documentos y saqué la tarjeta de crédito.
la misma que estaba respaldada por el poco capital que me quedaba y por la hipoteca ya pagada de esta misma casa. Sostuve el plástico entre mis dedos por un segundo. Podría haber dicho que no. Podría haber armado un escándalo en la puerta. Pero mi mente estratégica, esa que durante décadas calculaba la luz exacta para que un retrato fuera perfecto, ya estaba trabajando a 10 pasos por delante de ellos. Le entregué la tarjeta. «Tómala», dije, mirándolo directamente a los ojos. Esta vez fue él quien desvió la mirada primero. «Gracias, mamá. Te llamaremos cuando lleguemos, si tenemos buena señal en la playa. No te canses mucho limpiando». Lorena pasó por mi lado dejando una estela de perfume caro, sin despedirse. Los niños gritaron un «¡Adiós, abuela!» desde el asiento trasero del taxi. Fernando subió de copiloto y cerró la puerta. Me quedé en el umbral de la casa, sintiendo el aire fresco de la mañana golpear mi rostro. Observé cómo el vehículo arrancaba, levantando una pequeña nube de polvo en la calle tranquila, hasta que dobló la esquina y desapareció de mi vista. No levanté la mano para despedirlos. Simplemente observé, como un centinela que vigila cómo el enemigo abandona la fortaleza por su propia voluntad. Me di la vuelta y entré. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral, un contraste brutal con el ruido de los últimos 5 años. Pero no era un silencio de paz, era el silencio del desprecio. Caminé lentamente por la sala de estar. Habían dejado 3 tazas de café a medio beber sobre mi mesa de centro de madera de roble, dejando marcas circulares de humedad. En el pasillo, un par de zapatos sucios de Hugo estaban tirados en medio del camino. Llegué a la cocina. El plato de panqueques seguía ahí, el jugo derramado en el mantel, la sartén sucia sobre la estufa, el desorden que me habían ordenado limpiar, el testimonio físico de mi condición de sirvienta en mi propio hogar. Paseé la yema de mis dedos por el borde de la mesa. La tristeza, esa que había intentado asfixiarme frente al refrigerador, se evaporó por completo, dejando en su lugar una claridad fría, afilada y absolutamente implacable. Me habían quitado el viaje, me habían insultado en mi propia cara, habían usado mi amor como una debilidad. Pero Fernando había cometido un error de cálculo monumental. Creció viéndome servir, viéndome cocinar, viéndome ceder, y confundió mi servicio con estupidez. Pensó que, porque él manejaba la aplicación moderna en su teléfono, tenía el control del dinero. Ignoraba por completo que la cuenta bancaria matriz, el contrato original y las cláusulas de seguridad del fondo estaban atados a mi firma, a mis huellas dactilares y a mi presencia física en el banco. Él solo tenía una extensión, una ilusión de poder que yo le había concedido por comodidad y cariño, un permiso que podía ser revocado con la misma facilidad con la que se apaga un interruptor. No recogí las tazas, no limpié el mantel, no lavé la sartén. Salí de la cocina y me dirigí hacia la puerta principal de madera maciza. Miré hacia la calle vacía una última vez. El sol comenzaba a calentar el asfalto. Las vacaciones apenas comenzaban para ellos. Empujé la pesada puerta, escuchando el roce de las bisagras. Agarré el pomo de bronce con firmeza. El cariño no había desaparecido, simplemente había cambiado de cerradura. Cerré la puerta de golpe, y el sonido metálico del pestillo encajando en su lugar resonó por todo el pasillo vacío, marcando el final exacto de mi sumisión. Estaba sola en casa. Y tenía exactamente 12 horas antes de que ellos llegaran a la recepción de ese resort de 5 estrellas. 12 horas para revelar la verdadera fotografía de esta familia. El eco metálico del cerrojo, al encajar en su sitio, rebotó por las paredes del pasillo y se fue desvaneciendo lentamente, dejando a su paso una quietud absoluta. Me quedé de pie frente a la puerta de madera maciza durante un par de minutos, con la mano aún apoyada en el pomo de bronce frío. No sentía el temblor que suele acompañar a las grandes decepciones. No había un nudo en mi garganta, ni esa presión asfixiante en el pecho que tantas veces había experimentado en el pasado cuando mi familia me fallaba. Lo que sentía era una lucidez abrumadora, una nitidez mental que solo se consigue cuando uno deja de intentar enfocar una imagen borrosa y, en su lugar, cambia la lente por completo. Me di la vuelta y comencé a caminar por mi propia casa. El suelo de madera crujía suavemente bajo mis pies.
Un sonido familiar que durante 5 años había estado enmascarado por los gritos de los niños, las quejas constantes de Lorena y los pasos pesados de mi hijo. Pasé por la sala de estar. Los juguetes de plástico de Hugo estaban esparcidos como minas terrestres sobre la alfombra persa que compré con mi primer gran contrato fotográfico. Los cojines del sofá estaban tirados en el suelo. Las 3 tazas de café a medio beber seguían en la mesa de centro, y una gota oscura y espesa se deslizaba lentamente por la porcelana blanca hasta manchar la madera de roble. Ayer, esa visión me habría provocado un suspiro de resignación antes de ir a buscar un paño húmedo. Hoy era simplemente evidencia. Era la escena de un crimen que ya no estaba dispuesta a limpiar. Caminé por el pasillo hasta el fondo de la casa, ignorando la cocina y el plato de panqueques fríos. Me detuve frente a una puerta de madera oscura que casi nunca abría en estos días. Era mi antiguo cuarto de revelado, el santuario donde pasé las madrugadas de mi juventud, transformando tiras de celuloide en recuerdos imborrables para otras familias. Empujé la puerta. El olor a químicos viejos, a fijador y a papel fotográfico aún flotaba en el aire estancado, una cápsula del tiempo que me daba la bienvenida. Encendí la luz roja de seguridad, la única que la bombilla principal permitía, y el cuarto se bañó en un resplandor escarlata que convertía las sombras en formas sólidas. Fui directamente hacia el viejo archivador de metal gris que descansaba debajo de la ampliadora apagada. Me agaché, sintiendo el leve crujido en mis rodillas, y saqué una pequeña llave de latón que siempre llevaba escondida en el bolsillo interior de mi delantal. Abrí el cajón inferior. No había negativos allí, ni álbumes de bodas ajenas. Había carpetas de manila gruesas, organizadas con una precisión alfabética y cronológica que Lorena, con todo su desprecio por mi supuesta ignorancia moderna, jamás podría comprender. Saqué la carpeta etiquetada con el año en que mi vida cambió por primera vez. Me senté en el taburete de madera y la abrí sobre la mesa de trabajo. El primer documento era un contrato bancario con bordes amarillentos. Ver esa firma, mi propia firma con trazos más firmes y jóvenes, me arrastró 15 años atrás con la fuerza de un obturador disparándose en la oscuridad. Fue la mañana después de que Ramón se marchara. Yo tenía 56 años, el corazón roto y una pila de notificaciones de deudas sobre la mesa del comedor. Ramón había vaciado nuestra cuenta conjunta antes de subirse al avión con su nueva ilusión. Recuerdo haber estado sentada en esa misma silla de la cocina, llorando en silencio para no despertar a Fernando, que en ese entonces tenía 24 años y acababa de terminar la universidad. Cuando mi hijo finalmente bajó a desayunar, vio mis ojos hinchados y los papeles del banco. Le expliqué, con la voz quebrada, que su padre nos había dejado sin nada, que tendríamos que hipotecar la casa, que yo tendría que trabajar el doble. Esperaba un abrazo. Esperaba que mi hijo, ya un hombre adulto, me dijera que saldríamos adelante juntos. En su lugar, Fernando miró su reloj, tomó una tostada y dijo: «Mamá, no me metas en los dramas de ustedes. Tengo una entrevista de trabajo y llego tarde. Resuélvelo. Tú siempre sabes qué hacer». Esa tarde de hace 15 años, me sequé las lágrimas. Fui a la sucursal principal del banco en el centro de la ciudad y abrí una cuenta maestra a mi nombre exclusivo. Deposité el primer pago de una serie de 3 bodas que iba a fotografiar ese mes. Le juré al gerente de turno, un joven de traje impecable, que nadie más que yo tendría poder sobre esos fondos. Firmé cláusulas de seguridad rígidas, de esas que requieren presencia física y huella dactilar para cualquier modificación sustancial. Cuando Fernando volvió a casa semanas después pidiendo dinero para el pago inicial de un auto, le dije que no. Se enfureció, pero yo me mantuve firme. Con el paso de los años, el cansancio y el deseo desesperado de mantener a mi familia unida me habían ablandado. Cuando Fernando regresó derrotado hace 5 años con su esposa y sus hijos, le permití vincular una aplicación móvil a una cuenta secundaria que se alimentaba de mi cuenta maestra. Le di una extensión de mi tarjeta de crédito platino. Le di la ilusión del control porque quería que recuperara su dignidad como padre de familia. Pero la cuenta maestra, el corazón financiero de todo mi patrimonio, seguía regida por el contrato original que ahora sostenía entre mis manos. Cerré la carpeta. La nostalgia no tenía lugar en este cuarto.
La nostalgia es un filtro engañoso que suaviza los bordes de la traición, y yo necesitaba la imagen cruda y de alto contraste. Me levanté, apagué la luz roja y salí del cuarto de revelado. Fui a mi habitación en la planta baja, me quité el delantal manchado de harina y mantequilla y lo tiré al fondo del cesto de la ropa sucia. Abrí el armario. No busqué la ropa cómoda de abuela que Lorena me compraba en las rebajas para que combinara con mi papel de niñera residente. Busqué en el fondo, donde guardaba las prendas de la mujer que construyó un negocio de la nada. Saqué un traje sastre de lino gris oscuro, una blusa de seda blanca que aún conservaba el pliegue perfecto del planchado de tintorería y unos zapatos de tacón bajo y sensato. Me vestí con la lentitud de un soldado que se ajusta la armadura antes de salir a un campo de batalla que conoce de memoria. Fui al tocador, me recogí el cabello blanco en un moño tirante y me apliqué un lápiz labial de un tono rojo discreto pero firme. Me puse mis pendientes de perlas auténticas, los únicos que Ramón no pudo llevarse. Agarré mi bolso de cuero negro, metí la carpeta de Manila dentro y salí de mi habitación. No miré el desorden de la casa. Mi mente ya estaba kilómetros por delante, calculando la trayectoria del golpe. Abrí la puerta principal y salí al porche. El sol de media mañana ya calentaba con fuerza, anunciando un día sofocante. Mientras caminaba por el sendero de baldosas hacia la acera, escuché el sonido rítmico de unas tijeras de podar. Del otro lado de la cerca baja de hierro forjado estaba Margarita. Margarita tenía 73 años. Era maestra jubilada y viuda desde hacía 2 décadas. Era de esas mujeres que observan el vecindario con la precisión de un halcón y que tienen una lengua tan afilada como las tijeras con las que decapitaba las rosas marchitas de su jardín. Nos conocíamos desde que Fernando y sus hijos ni siquiera eran un proyecto de vida. «Consuelo», me llamó, bajando las tijeras y apoyándose en la cerca. «Qué elegante vas. Y qué raro. Juraría haber visto a Fernando y a Lorena salir corriendo con los niños y unas maletas del tamaño de un refrigerador hace apenas un par de horas. Pensé que el taxi se había olvidado de ti. Iban a la playa, ¿no es así?» Me detuve frente a ella. Podía haber mentido. Podía haber inventado una excusa sobre un dolor de estómago repentino o un trámite urgente que me impidió viajar. Esa era la costumbre de las madres de nuestra generación. Cubrir las faltas de los hijos con el manto de nuestra propia inventiva para salvar las apariencias. Pero el tiempo de las apariencias había terminado cuando mi hijo me mandó a limpiar la cocina. «No se olvidaron de mí, Margarita», respondí, mi voz sonando calmada y nivelada en el aire caliente de la mañana. Fernando decidió a última hora que mi presencia en el viaje era un gasto innecesario y que los niños necesitaban espacio. Me informaron que mis vacaciones consistirían en quedarme a limpiar la casa y regar las plantas del patio trasero. Margarita dejó caer las tijeras sobre el césped con un golpe sordo. Sus ojos, rodeados de finas arrugas de expresión, se abrieron de par en par. La incredulidad dio paso rápidamente a una indignación silenciosa, el tipo de furia solidaria que solo otra mujer de nuestra edad puede comprender en toda su magnitud. «¿Te dejaron atrás?», preguntó, bajando la voz como si las palabras fueran demasiado feas para decirlas en voz alta. «¿Después de que tú pagaste hasta el último centavo de ese maldito viaje de lujo? Porque sé muy bien que Lorena no ha trabajado un solo día desde que invadieron tu sala de estar, Consuelo. Se llevaron la tarjeta de crédito platino», añadí, mirando directamente a los ojos de mi vecina. «Fernando me dijo que el hotel necesitaba el plástico físico para el depósito de seguridad, y se fueron». Margarita apretó los labios hasta convertirlos en una línea blanca y fina. Miró hacia mi casa, observando las cortinas a medio cerrar y el silencio que emanaba de la propiedad. «Consuelo, si necesitas que vayamos a buscar a un abogado, mi sobrino es excelente. Podemos...» «No necesito un abogado, Margarita», la interrumpí suavemente, esbozando una sonrisa que no tenía ni una gota de alegría. «Necesito ir al banco. Y necesito que, si ves que un camión de mudanzas, un taxi o cualquier vehículo desconocido se detiene frente a mi casa esta tarde, me llames de inmediato». Margarita me sostuvo la mirada durante un largo segundo. Vio la determinación fría en mi postura, el traje gris, el bolso de cuero apretado bajo mi brazo. Una chispa de reconocimiento brilló en sus pupilas.
Comprendió que no estaba hablando con la abuela resignada, sino con la dueña de la propiedad. No se moverá ni una hoja en tu entrada sin que yo lo anote en mi libreta, Consuelo, dijo con firmeza, recogiendo sus tijeras. Haz lo que tengas que hacer. Y por el amor de Dios, no toques ni un solo plato de esa cocina. No planeaba hacerlo, respondí, y me di la vuelta para caminar hacia la avenida principal. Tomé un taxi en la esquina. El trayecto hasta el distrito financiero duró unos 20 minutos, tiempo durante el cual me dediqué a observar el tráfico denso de la ciudad a través de la ventanilla. Pensé en Fernando. A esta hora estarían a punto de abordar el avión. Lorena probablemente estaría quejándose del espacio para las piernas en los asientos de clase turista, mientras Fernando revisaba su teléfono, seguro de que el fondo familiar, ese pozo mágico que nunca se secaba, cubriría los caprichos del viaje. El problema con las personas que nunca han tenido que construir nada desde cero es que ignoran por completo cómo funcionan los cimientos. Ven el edificio terminado y creen que les pertenece solo por habitarlo. El taxi se detuvo frente a la sucursal principal del banco. Era un edificio imponente de columnas de mármol y puertas de cristal giratorias, un lugar diseñado para intimidar a los deudores y tranquilizar a los acreedores. Empujé la puerta y entré. El aire acondicionado golpeó mi rostro, enfriando instantáneamente el sudor de mi frente. El murmullo de las transacciones financieras, el tecleo de las computadoras y el sonido de las impresoras llenaban el enorme vestíbulo. No me acerqué a las ventanillas de atención rápida. Caminé directamente hacia el área de plataformas comerciales, donde los escritorios de caoba reemplazaban a los mostradores de plástico. Me acerqué a la asistente de recepción, una chica joven con un auricular inalámbrico. «Buenos días. Necesito ver a Ernesto Salazar», dije, apoyando las manos sobre su escritorio. La chica me miró con una sonrisa profesional y vacía. «El licenciado Salazar es el gerente general de la sucursal, señora. Atiende únicamente con cita previa a cuentas de alto nivel. ¿Gusta que la derive con un ejecutivo de cuenta estándar? Dígale al licenciado Salazar que Consuelo Villeda está aquí. Y dígale que vengo a ejecutar la cláusula de seguridad de la cuenta maestra terminada en 4, 7, 2, 9. La asistente parpadeó, desconcertada por mi tono de voz y por la precisión de los números. Tecleó mi nombre en su computadora. Su expresión cambió drásticamente en cuestión de segundos. La sonrisa vacía desapareció, reemplazada por una genuina actitud de servicio. «Por supuesto, señora Villeda. Permítame un momento». Levantó el teléfono, murmuró unas palabras y luego se puso de pie, indicándome el camino con la mano abierta. «El licenciado Salazar la recibirá de inmediato en su oficina. Por aquí, por favor». La oficina de Ernesto estaba al final del pasillo, detrás de una puerta de cristal esmerilado. Cuando entré, él ya estaba de pie, abotonándose la chaqueta del traje. Ernesto era un hombre de unos 50 años, de cabello canoso y modales impecables. Había sido el ejecutivo junior que me atendió hace 15 años cuando abrí la cuenta después del abandono de Ramón. Ahora era el director de la sucursal, pero nunca había olvidado quiénes eran sus clientes fundadores. «Doña Consuelo, qué sorpresa tan agradable. Por favor, tome asiento», dijo, ofreciéndome una de las sillas de cuero frente a su escritorio. «¿Le ofrezco un café? ¿Agua?» «Agua estará bien, Ernesto. Gracias». Esperé a que me sirviera el vaso de agua fría. Bebí un sorbo, me acomodé en la silla y abrí mi bolso de cuero. Saqué la carpeta de manila y la deslicé sobre la superficie pulida del escritorio hasta que quedó frente a él. «Ernesto, no he venido a una visita de cortesía. Necesito realizar movimientos inmediatos y restrictivos en mi estructura financiera». Él notó mi tono de voz. Se sentó, se puso las gafas de lectura y abrió la carpeta. Vio el contrato original. «Dígame qué necesita, Consuelo. Sabe que estoy a su entera disposición. En primer lugar, quiero reportar la tarjeta de crédito platino terminada en 8813 como comprometida. Quiero que sea bloqueada de inmediato, sin posibilidad de reactivación telefónica ni digital. Bloqueo total por fraude». Ernesto frunció el ceño, sus dedos ya volando sobre el teclado de su computadora. «¿Se la han robado? ¿Quiere que levantemos una denuncia policial?» «No me la han robado en la calle. Se la entregué a mi hijo, Fernando,
bajo la premisa de que sería utilizada para cubrir los gastos de un viaje familiar en el que yo estaba incluida. Esta mañana, mi hijo decidió excluirme del viaje, dejándome en casa con la orden de limpiar su desorden, pero se llevó el plástico alegando que lo necesitaba para el depósito de seguridad del hotel. Retiro mi autorización para el uso de esa línea de crédito. Si él intenta pasarla, quiero que el sistema la rechace de forma irrevocable. Ernesto detuvo sus manos sobre el teclado. Levantó la vista por encima del borde de sus gafas, mirándome con una mezcla de sorpresa profesional y comprensión humana. Él conocía la historia. Él sabía que yo había hipotecado y pagado esta casa con el sudor de mi frente. Consuelo, si marco la tarjeta como comprometida con bloqueo definitivo, la alerta se disparará en el momento en que intenten hacer un cargo. Si están en un hotel y piden una autorización previa, la terminal no solo la rechazará, sino que el banco retendrá cualquier otro intento de cobro vinculado a ese plástico. Se quedarán sin línea de crédito física. Esa es exactamente la intención, Ernesto. Proceda. El gerente asintió en silencio. El sonido de las teclas resonó en la oficina cerrada. Listo. Tarjeta platino bloqueada. ¿Hay algo más? Sí. La cuenta secundaria vinculada a la aplicación móvil de Fernando, la que llamamos el fondo familiar. La veo aquí en pantalla, dijo Ernesto ajustando sus gafas. Tiene un saldo considerable. Es el dinero que usted transfirió hace 3 semanas para el viaje a la costa. Quiero que vacíe esa cuenta secundaria. Transfiera el 100% de los fondos de vuelta a mi cuenta maestra individual. Y luego, quiero que revoque los permisos de acceso de la aplicación móvil de Fernando a la cuenta maestra. Quiero que su teléfono sea un pedazo de vidrio inútil cuando intente ver mis saldos. Ernesto se reclinó en su silla, evaluando las consecuencias de lo que le estaba pidiendo. Consuelo, entiendo perfectamente su posición, pero debo advertirle algo desde el punto de vista operativo. Si muevo los fondos ahora y revoco el acceso a la aplicación, la cuenta secundaria quedará en cero. Si su hijo intenta pagar el vuelo de regreso, la comida en el hotel o cualquier emergencia con la aplicación que él cree que controla, la transacción será denegada por fondos insuficientes. Estarán completamente varados, sin tarjeta física y sin fondos digitales. Mantuve mi postura erguida. No desvié la mirada. La imagen de Lorena apartando mi plato de panqueques con desdén y la voz de Fernando diciéndome, «Quédese limpiando la casa», se reprodujeron en mi mente con una nitidez escalofriante. Ernesto, soy una mujer de 71 años. Pasé las últimas 3 décadas de mi vida asegurándome de que a mi hijo nunca le faltara un techo, una comida caliente o un respaldo financiero. Hoy me demostró que mi sacrificio no forjó a un hombre agradecido, sino a un tirano cómodo. Vacíe la cuenta. El gerente general no hizo más preguntas. Imprimió 3 hojas de papel llenas de jerga bancaria, números de cuenta y declaraciones de revocación de poderes. Me entregó un bolígrafo de tinta negra pesada. Leí cada línea con mi mente metódica, asegurándome de que no hubiera resquicios legales. Firmé las 3 hojas con la misma determinación con la que firmé el divorcio de Ramón. La tinta negra selló el destino de las vacaciones de mi hijo. Los fondos han sido transferidos a su cuenta maestra, Consuelo. La cuenta secundaria está en ceros. La tarjeta física está muerta. El sistema tarda aproximadamente un par de horas en actualizar la red internacional. Para cuando su hijo llegue al mostrador de ese hotel de 5 estrellas, no tendrá un solo centavo a su disposición. Gracias, Ernesto. Sabía que podía confiar en usted. Guardé mis copias en la carpeta de Manila. Me levanté y le estreché la mano. Salí del banco sintiendo que el aire era más ligero, que mis pulmones se llenaban de oxígeno puro por primera vez en 5 años. Tomé un taxi de regreso a mi vecindario. Llegué a casa poco después del mediodía. El silencio seguía allí, esperándome. Margarita no estaba en su jardín, pero noté que las cortinas de su sala se movieron levemente cuando abrí la reja de mi entrada. Ella estaba vigilando. Entré a la casa. El calor empezaba a acumularse en el pasillo, así que abrí las ventanas de la sala de estar para dejar que la brisa moviera el aire viciado. Pasé junto a los zapatos tirados de Hugo. No los recogí. Fui a la cocina. El jugo de naranja derramado sobre el mantel limpio se había secado, dejando una mancha pegajosa y amarillenta. La sartén con los restos de mantequilla quemada descansaba sobre la estufa fría. Me serví un vaso de agua del grifo,
Me apoyé contra la encimera de granito y miré el reloj de pared. 1:15 de la tarde. El vuelo debía haber aterrizado. Probablemente estaban recogiendo esas maletas enormes que mi hijo arrastró por mi suelo de madera. De repente, el silencio de la casa se rompió. Mi teléfono móvil, que descansaba en el bolsillo de mi chaqueta gris, comenzó a vibrar y a sonar con insistencia. Saqué el aparato. En la pantalla brillaba el nombre de Fernando. No contesté al primer tono. Dejé que sonara 3 veces, sintiendo el peso del plástico en mi mano, saboreando el control absoluto del momento. Al 4.º tono, deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el teléfono a la oreja. «¿Bueno?», dije, con un tono de voz neutral y calmado. «¡Mamá!». La voz de Fernando sonaba agitada, con el ruido de fondo típico de un aeropuerto concurrido. Anuncios por los altavoces, ruedas de maletas, el eco de cientos de personas. «Por fin contestas. Ya aterrizamos. Los niños están insoportables. Lorena tiene dolor de cabeza por la presión del avión y tardaron una eternidad en entregarnos el equipaje. ¡Qué viaje tan pesado, hijo! Me imagino lo agotados que deben estar», respondí, utilizando mi mejor tono de ironía seca, el mismo que él solía interpretar como genuina preocupación maternal. «Sí, un desastre. Escucha, estamos caminando hacia la fila de los taxis para ir al resort. Quería asegurarme de algo. ¿Ya limpiaste la cocina? Lorena dejó unas cosas fuera de su lugar y no quiere que se llene de hormigas. Además, acuérdate de regar las plantas, que con este calor se mueren rápido». Cerré los ojos por un segundo. El descaro de sus palabras era tan inmenso que casi resultaba fascinante. Estaba a miles de kilómetros de distancia, usando mi dinero, y seguía dándome órdenes de mantenimiento. «No te preocupes por la casa, Fernando», dije, abriendo los ojos y fijando la vista en la mancha de jugo sobre el mantel. «Todo está exactamente en el mismo lugar donde lo dejaste. No se ha movido ni un solo plato. Perfecto. Otra cosa. Necesito que abras la aplicación del banco en tu teléfono». El momento había llegado. La trampa estaba a punto de cerrarse. ¿La aplicación del banco? ¿Para qué, hijo? Tú dijiste que manejabas todo desde tu teléfono inteligente. Sí, yo la manejo», respondió con impaciencia, elevando la voz por encima del ruido del aeropuerto. «Pero a veces, cuando se hacen pagos grandes en otra ciudad, el sistema pide una confirmación desde el dispositivo del titular principal. Vamos a llegar al hotel en unos 40 minutos y necesito hacer el depósito de seguridad con la tarjeta de crédito platino y pagar la primera cuota de las excursiones con el fondo de la aplicación. Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden. ¿Hiciste algún movimiento hoy?». Me separé de la encimera de la cocina. Caminé lentamente hacia la sala de estar, observando las tazas de café sucias. La simetría del momento era perfecta. Él había usado su supuesta superioridad tecnológica y financiera para dejarme atrás, tratándome como a una empleada sin recursos. Ahora, esa misma tecnología le iba a devolver el golpe con una precisión matemática. «De hecho, sí, Fernando», dije, mi voz sonando tan clara y fría como el hielo. «Salí hace un rato. Fui a arreglar unos asuntos al banco». «¿Al banco? ¿Para qué fuiste físicamente si yo tengo la aplicación?». «Bueno, no importa. Mientras no hayas tocado el fondo familiar, todo está bien. Nos vemos en unos días, mamá. Descansa y limpia bien el piso de arriba. Que disfruten el hotel, hijo. Estoy segura de que la recepción será inolvidable». «Sí, chao», dijo él, y cortó la llamada sin esperar mi respuesta. Bajé el teléfono. La pantalla se oscureció. Me senté en el sofá de mi sala de estar, ignorando los cojines tirados, y abrí mi propia aplicación bancaria. Ingresé mi contraseña de seguridad. La pantalla se iluminó con los datos de mi cuenta maestra. El saldo reflejaba la totalidad de mis ahorros de toda la vida, seguros, bloqueados y absolutamente inaccesibles para nadie que no fuera yo. Deslicé el dedo hacia abajo para ver la cuenta secundaria, el famoso fondo familiar. Saldo disponible, 0.00. Estado de la tarjeta platino, cancelada por titular. Me recosté contra el respaldo del sofá, crucé las manos sobre mi regazo y dejé escapar un suspiro largo y profundo. El reloj de la pared seguía avanzando con su tic-tac incesante. 40 minutos, había dicho Fernando.
40 minutos para que el taxi los dejara frente a las puertas de cristal de un paraíso de 5 estrellas que no tenían cómo pagar. 40 minutos para que el gerente del hotel le informara a mi hijo que la sirvienta que dejó limpiando su casa acababa de renunciar, llevándose consigo las llaves del reino. El verdadero viaje familiar apenas estaba por comenzar. Y yo, por primera vez en años, tenía el mejor asiento para observar la caída. El tic-tac del reloj de pared marcaba el ritmo de mi respiración en la sala de estar. Me quedé sentada en el sofá, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre el regazo, observando el espacio que me rodeaba. La luz del mediodía se filtraba por las rendijas de las persianas, dibujando líneas de polvo suspendido en el aire caliente. Frente a mí, la mesa de roble exhibía las 3 tazas de café abandonadas, las manchas oscuras ya secas sobre la madera pulida. A mi izquierda, una montaña de juguetes de colores chillones bloqueaba el paso hacia el pasillo. A mi derecha, un par de zapatos de diseñador de Lorena descansaban sobre mi alfombra persa, como si el desorden fuera un derecho de conquista. Durante 5 años había mirado esta habitación y había visto a una familia. Había forzado a mi cerebro a aplicar un filtro de calidez sobre el caos, convenciéndome de que el desorden era sinónimo de vida, de que el agotamiento era el precio natural de ser el pilar de mi sangre. Pero ahora, con el silencio envolviendo la casa y la cuenta bancaria asegurada, el filtro se había desvanecido. Lo que veía no era un hogar lleno de vida, era una escena meticulosamente construida para mi propia servidumbre. Yo no era la matriarca respetada, era la empleada doméstica que financiaba a sus propios patrones. En la fotografía profesional existe un concepto llamado profundidad de campo. Es la zona de la imagen que aparece nítida, mientras que el resto se difumina en el fondo. Durante décadas, mi hijo Fernando había sido mi único punto de enfoque. Todo lo demás, mis necesidades, mi cansancio, las faltas de respeto, quedaba borroso, desenfocado por mi instinto maternal. Pero los instintos pueden ser engañosos si uno se niega a mirar los negativos originales. La primera vez que noté la mancha en el negativo no fue esta mañana. Fue hace 25 años. Fernando tenía 12 años y la temporada navideña acababa de terminar. Yo había trabajado jornadas de 14 horas en el estudio, fotografiando familias ajenas con suéteres a juego, para poder comprarle la bicicleta de montaña importada que tanto había pedido. Era un gasto absurdo para nuestra economía, pero Ramón, mi exmarido, había insistido en que el niño no podía ser menos que sus amigos del colegio privado. Una semana después de Navidad, encontré la bicicleta tirada en la entrada del garaje, con la cadena rota y el marco raspado. Fernando la había dejado caer para irse a jugar a la consola de videojuegos. Cuando lo confronté y le pedí que me ayudara a limpiarla y llevarla al taller, Ramón intervino. «Déjalo, Consuelo, es solo un niño. Si se rompe, compramos otra. Para eso trabajas tanto». Recuerdo haber mirado a Fernando en ese instante. No había culpa en sus ojos de 12 años. Había una pequeña sonrisa torcida, una mirada de superioridad dirigida hacia mí. Él había entendido, en esa fracción de segundo, que mi esfuerzo no tenía valor, que mi trabajo era un recurso inagotable a su disposición y que él nunca tendría que asumir las consecuencias de sus descuidos. Tomé una fotografía mental de esa sonrisa. La archivé en el rincón más oscuro de mi memoria y me obligué a olvidarla. Pero los químicos del recuerdo siempre terminan revelando la verdad con el tiempo. Me levanté del sofá. El tiempo de la contemplación pasiva había terminado. La mente metódica que me permitió levantar un negocio en una época donde las mujeres rara vez eran dueñas de sus propios estudios, tomó el control absoluto de mis extremidades. Caminé hacia el teléfono fijo de la cocina, ignorando el plato de panqueques que seguía sobre la mesa. Descolgué el auricular y marqué un número que conocía de memoria. «Cerrajería El Candado. Buenas tardes», respondió una voz rasposa al otro lado de la línea. «Don Arturo, habla Consuelo Villeda. Necesito sus servicios en mi casa de inmediato». «Doña Consuelo, qué gusto escucharla. ¿Se quedó fuera de la casa otra vez?», bromeó el anciano, un hombre que llevaba 40 años operando su pequeño local a 3 calles de mi casa. «No, don Arturo. Estoy dentro,
pero necesito cambiar las cerraduras de la puerta principal, de la puerta trasera y del portón del garaje. Y necesito que instale los cilindros de alta seguridad, los de llave computarizada, que no se pueden copiar en cualquier ferretería. Hubo un breve silencio en la línea. Don Arturo conocía a mi familia. Había visto a Fernando crecer. ¿Ha pasado algo, señora Consuelo? ¿Intentaron meterse a robar? Algo así, don Arturo. Pero el robo se acabó hoy. ¿Puede venir en 10 minutos? Le pagaré el doble de la tarifa de urgencia en efectivo. Llego en 5, doña Consuelo. Tenga el café listo. Colgué el teléfono. Fui a mi habitación, saqué un fajo de billetes de la caja fuerte mecánica que escondía detrás de los viejos álbumes de fotos en mi armario y volví a la sala. Justo cuando llegaba al pasillo, el timbre de la puerta trasera sonó. Era Margarita. Mi vecina entró por la cocina empujando la puerta de mosquitero. Llevaba una jarra de cristal llena de limonada fría y 2 vasos. Sus ojos escudriñaron el desorden de la cocina con una mezcla de asco y furia solidaria. Vi que regresaste en taxi hace 1 hora, dijo, apoyando la jarra sobre la encimera de granito, lejos del jugo de naranja derramado. Supuse que necesitarías algo fresco. Y tal vez ayuda para meter en bolsas de basura las porquerías que esa mujer dejó tiradas en tu sala. Esbocé una sonrisa apretada. Margarita no era solo una vecina entrometida. Era una aliada táctica que entendía el lenguaje de la supervivencia doméstica. Acepto la limonada, Margarita, pero no vamos a tirar nada a la basura. No les voy a dar el argumento de la destrucción de propiedad para que se victimicen. Vamos a empacar. Antes de que Margarita pudiera preguntar más, el timbre de la puerta principal sonó. Fui a abrir. Don Arturo estaba allí con su pesada caja de herramientas metálica, secándose el sudor de la frente con un pañuelo de tela. Lo dejé pasar. Durante la siguiente hora, el sonido de los taladros, los destornilladores y los metales chocando entre sí reemplazó el silencio opresivo de la casa. Margarita y yo nos sentamos en los taburetes de la cocina, bebiendo limonada mientras observábamos a don Arturo desmontar la vieja cerradura de bronce de la puerta principal, la misma cerradura a la que Fernando le había dado una copia a Lorena el día que se mudaron. Mientras observaba el cilindro viejo caer en la palma de don Arturo, otro negativo de mi memoria se reveló frente a mis ojos con una claridad dolorosa. Fue hace 4 años. Lorena llevaba 1 año viviendo bajo mi techo. Yo había salido a comprar los medicamentos para la fiebre de mi nieto Hugo. Un gasto que, por supuesto, salió de mi bolsillo. Al regresar, noté que el pasillo de la planta baja se veía diferente. Me acerqué al gran mueble de caoba que heredé de mi abuela. Sobre él, solía tener una colección de mis fotografías favoritas en marcos de plata. Retratos en blanco y negro de mis padres, una foto de Fernando cuando era bebé y un par de paisajes que capturé en mis primeros viajes. Todos los marcos habían desaparecido. En su lugar, había un enorme y horrendo jarrón de cerámica moderna, rodeado de revistas de moda y un cuenco para arrojar las llaves. Encontré a Lorena en la cocina, limándose las uñas mientras tomaba una copa del vino que yo había guardado para una ocasión especial. Le pregunté por mis fotografías. Ella ni siquiera me miró a los ojos. «¡Ay, Consuelo!», dijo, arrastrando las palabras con esa condescendencia habitual. Las guardé en una caja de cartón en el garaje. Ese mueble se veía demasiado lúgubre, como un altar de muertos. Los niños necesitan un ambiente moderno, con buena energía. Además, usted siempre está en su cuartito oscuro. Puede ver sus fotos ahí. Fui al garaje. Encontré la caja. Alguien había tirado encima una bolsa con zapatos sucios, rompiendo el cristal del retrato de mis padres. Me arrodillé en el suelo frío de cemento, recogiendo los fragmentos de vidrio con mis manos desnudas. Me corté el dedo índice. La sangre manchó el borde del marco de plata. En ese momento, debí haberla echado a la calle. Debí haber tomado la caja, entrar a la cocina y exigirle que abandonara mi propiedad. Pero no lo hice. Me vendé el dedo, escondí la caja debajo de mi cama y limpié la sangre en silencio. Había justificado su crueldad pensando que ella estaba estresada por la falta de dinero, que era una madre joven intentando hacer un nido en una casa ajena. Había sido una cobarde disfrazada de mártir. El sonido metálico de la nueva cerradura encajando en la puerta me trajo de vuelta al presente. «Listo, doña Consuelo», anunció don Arturo, limpiándose las manos con un trapo. 3 cerraduras nuevas.
Alta seguridad. Aquí tiene las 3 únicas copias de las llaves. Ni con una ganzúa profesional abren esto sin hacer un ruido tremendo. Le pagué lo acordado, añadiendo una generosa propina. Lo acompañé a la puerta y escuché el chasquido sólido y definitivo del cerrojo al cerrarse desde adentro. Era un sonido hermoso. Era el sonido de una frontera restaurada. Me volví hacia Margarita, que ya había comenzado a recoger los juguetes de plástico de la sala de estar y a meterlos en una caja de cartón vacía que encontró en el pasillo. «Deja eso, Margarita. Los juguetes van a la habitación que ellos ocupaban en el segundo piso. Lo que vamos a empacar son las pertenencias de los adultos». Fui al cuarto de limpieza y saqué 2 rollos enormes de bolsas de basura de plástico negro y grueso, de esas que se usan para los escombros del jardín. Regresé a la sala. «¿Qué tienes en mente, Consuelo?», preguntó mi vecina con una chispa de anticipación en los ojos. «Vamos a limpiar la casa, tal como mi hijo me lo ordenó», respondí, abriendo la primera bolsa con un movimiento seco. Comenzamos por la sala. Metí los zapatos de diseñador de Lorena en el fondo de la bolsa. Luego, fui al mueble de la entrada, tomé todas las revistas de moda, los cuencos decorativos absurdos y el maldito jarrón de cerámica moderna. Lo metí todo en las bolsas negras. Margarita me seguía el ritmo con una eficacia militar, despejando la mesa de centro, recogiendo las chaquetas que Fernando dejaba tiradas sobre los sillones y vaciando los cajones del pasillo donde habían acumulado años de correspondencia basura y recibos de compras innecesarias. Subimos al segundo piso. El calor allí era más intenso. La habitación que alguna vez fue mi cuarto de invitados impecable, ahora era un campo de batalla de ropa sin doblar, cosméticos desparramados sobre la cómoda y maletas a medio vaciar que habían decidido no llevar al viaje. No tuve cuidado. No doblé las camisas de lino de Fernando ni separé la ropa interior de encaje de Lorena. Agarré montones enteros de ropa directamente de los estantes y los dejé caer dentro de las bolsas negras. Vacié el cajón de los cosméticos caros, pagados con el fondo familiar, por supuesto, y los arrojé junto con los zapatos. El sonido del plástico arrugándose y llenándose de peso era la banda sonora de mi emancipación. Margarita trabajaba en silencio, pero su respiración agitada delataba la satisfacción de la tarea. Llenamos 6 bolsas enormes solo con las cosas de la habitación principal. Luego pasamos al baño compartido. Retiré todas las cremas exfoliantes, los champús importados y las rasuradoras eléctricas. Metí todo en otra bolsa. Mientras anudaba con fuerza el plástico negro del 7º bulto, el sudor resbalaba por mi frente y me escocían las manos. El esfuerzo físico era extenuante para una mujer de mi edad, pero la energía que corría por mis venas era pura adrenalina. Cada objeto que retiraba de mi vista era una pequeña victoria, un ladrillo menos en el muro de humillación que habían construido a mi alrededor. Arrastramos las pesadas bolsas por la escalera, escalón por escalón, para no dañar la madera. Las apilamos en la entrada de la casa, justo al lado de la puerta principal recién asegurada. 7 bolsas negras de basura, llenas con la identidad de las 2 personas que me habían tratado como a un electrodoméstico defectuoso. Margarita se secó la frente con el dorso de la mano, mirando la montaña de bolsas con una sonrisa de satisfacción que le iluminaba el rostro arrugado. «Si vieras tu cara ahora mismo, Consuelo», dijo, riendo por lo bajo. «Pareces 20 años más joven. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Cuando regresen, y te aseguro que no tardarán muchos días en hacerlo, encontrarán su equipaje listo para la mudanza definitiva», respondí, apoyándome en la barandilla de la escalera para recuperar el aliento. «Pensarán que te volviste loca. Pensarán que fue un arranque de ira por lo de esta mañana». Negué con la cabeza lentamente. Caminé hacia la cocina, abrí el grifo y me lavé la cara con agua fría. El contacto helado terminó de despejar cualquier rastro de duda que pudiera quedar en mi sistema. No fue un arranque de ira, Margarita. La ira es desordenada, impulsiva. Lo de hoy es el resultado de una observación metódica. Ellos creen que el detonante fue el viaje a la playa, pero el viaje solo fue la excusa perfecta para ejecutar un plan que tracé hace 6 meses. Margarita frunció el ceño, acercándose a la encimera. ¿6 meses? ¿Qué pasó hace 6 meses, Consuelo? Me sequé el rostro con una toalla limpia.
Miré a mi vecina a los ojos y dejé que el tercer y último negativo, el más oscuro de todos, saliera a la luz. Fue a mediados de noviembre del año pasado. Hacía frío. Yo estaba en mi cuarto de revelado, el espacio que ellos detestaban porque olía a químicos viejos. Había cerrado la puerta de madera oscura para organizar unos viejos recibos de impuestos. Ellos creían que yo había salido al supermercado. Fernando y Lorena estaban en el pasillo, justo del otro lado de la puerta de mi santuario, hablando en voz baja, pero lo suficientemente alta para que la acústica de la casa vieja me llevara cada sílaba con una claridad aterradora. ¿Cuánto tiempo más tenemos que soportar esta decoración de museo?, se había quejado Lorena, sus tacones haciendo eco en la madera. Tus amigos vienen el viernes y me da vergüenza que vean los muebles de tu madre, y ni hablemos de su olor a naftalina. Paciencia, mi amor, había respondido Fernando. Su voz, la voz del niño al que amamanté, del joven al que le pagué los estudios, sonaba fría, calculadora, vacía de cualquier afecto. La vieja ya tiene 70 años. No le queda mucho tiempo de independencia. Mientras ella pague las cuentas, la hipoteca y el colegio de los niños, nosotros ahorramos lo nuestro. En cuanto empiece a perder la cabeza o la salud, la metemos en una buena residencia con su propia pensión. Vendemos esta casona anticuada, compramos el apartamento en la zona norte y asunto arreglado. Solo tienes que seguir sonriéndole y dejándole creer que es la jefa de la cocina. Le encanta sentirse útil. Yo estaba sentada en mi taburete de madera, rodeada de oscuridad, escuchando a mi único hijo planear mi exilio y mi muerte social como si estuviera discutiendo una transacción inmobiliaria. No lloré. El dolor fue tan profundo, tan agudo, que sobrepasó la capacidad de las lágrimas. Fue un corte limpio en el alma. En ese cuarto oscuro, me di cuenta de que no estaba criando a una familia. Estaba albergando a 2 parásitos que esperaban pacientemente a que el huésped muriera para devorar los restos. Desde ese día, dejé de ser la madre abnegada y me convertí en la cartógrafa de mi propia defensa. Revisé cada estado de cuenta. Tracé el mapa exacto de cómo usaban mi dinero. Mantuve la cuenta maestra aislada, asegurándome de que Fernando solo tuviera acceso al flujo de caja mensual que yo permitía. Jugué el papel de la anciana dócil, cocinando sus panqueques, planchando sus camisas blancas, observando cómo se envalentonaban en su arrogancia, esperando el momento exacto donde su propia codicia los dejara vulnerables. El viaje al resort de lujo fue el escenario que ellos mismos construyeron para su propia caída. Margarita me escuchó en un silencio absoluto. Su rostro había perdido la sonrisa. Sus ojos brillaban con una mezcla de horror y profundo respeto. Dios mío, Consuelo, murmuró, llevándose una mano a la boca. ¿Qué monstruos criamos a veces sin darnos cuenta? No somos responsables de las decisiones que toman cuando son adultos, Margarita. Pero sí somos responsables de no dejarles el arma cargada en las manos cuando descubrimos quiénes son realmente. Terminamos de limpiar la cocina. Tiré los panqueques fríos a la basura. Froté la mancha de jugo hasta que el mantel quedó impecable y lavé la sartén con agua hirviendo. La casa, aunque vacía de adornos superfluos y con las bolsas negras apiladas en la entrada, volvía a oler a cera para madera y a limón. Volvía a oler a mi hogar. Margarita se despidió pasada la media tarde. Me aseguró que dejaría la ventana de su sala abierta para escuchar cualquier ruido y que tenía el teléfono a mano. Cerré la nueva cerradura de seguridad tras ella, comprobando la firmeza del mecanismo. Caminé hacia el comedor y me senté en la silla de la cabecera, una silla que no ocupaba desde que Fernando se apropió de ella hace 5 años, alegando que necesitaba espacio para sus piernas largas. Abrí mi carpeta de Manila, esparciendo los documentos bancarios firmados sobre la mesa limpia, los comprobantes de la cuenta bloqueada, los registros de la transferencia de fondos, la cancelación de la tarjeta platino. Todo estaba en orden. El expediente estaba completo. El sol comenzó a bajar, tiñendo el interior de la casa con tonos anaranjados y rojizos. El reloj de pared marcó las 5 de la tarde. Habían pasado casi 4 horas desde que hablé con Fernando por teléfono. 4 horas desde que él, confiado en su superioridad, caminaba hacia la recepción del hotel de 5 estrellas con su esposa altiva y sus maletas enormes. El teléfono móvil vibró sobre la mesa del comedor.
rompiendo el silencio sepulcral de la tarde. Miré la pantalla. No era Fernando. Era un número desconocido, un código de área internacional, largo y lleno de ceros. El tipo de número que utilizan las centralitas de los hoteles de lujo o los servicios de asistencia en el extranjero. Dejé que sonara. La vibración movía el aparato milímetros sobre la madera pulida. Observé el nombre parpadeante en la pantalla vacía con la misma frialdad con la que un técnico de laboratorio observa una reacción química predecible. El sistema había funcionado. La tarjeta física había sido rechazada. La aplicación móvil había mostrado el saldo en cero. La humillación pública, esa que ellos me habían dispensado en la privacidad de mi cocina, ahora se estaba ejecutando frente a recepcionistas de traje impecable y huéspedes adinerados. El teléfono dejó de sonar. La pantalla se apagó. 10 segundos después volvió a iluminarse. Esta vez, la fotografía que yo misma le había tomado a Fernando el día de su graduación apareció en la pantalla, acompañada de su nombre. Llamaba desde su propia línea, seguramente utilizando los datos de emergencia. Desesperado. Apoyé los codos sobre la mesa de caoba, entrelacé los dedos bajo mi barbilla y mantuve la mirada fija en el teléfono vibrante. La trampa se había cerrado con un chasquido metálico, tan definitivo y firme como la nueva cerradura de mi puerta principal. El niño engreído que rompía bicicletas sin culpa y el hombre frío que planeaba mi exilio en un asilo estaban a punto de descubrir que la mujer que revelaba las fotografías, la que se quedaba limpiando la casa, siempre fue la dueña de la cámara. Tomé una respiración profunda, saboreando el aire limpio de mi hogar reconquistado, y extendí la mano hacia el teléfono. Las vacaciones acababan de empezar. Deslicé el dedo por la pantalla de cristal, aceptando la llamada, y me llevé el aparato a la oreja con una lentitud deliberada. El silencio de mi comedor, absoluto y protector, contrastaba violentamente con el estruendo que brotaba del pequeño altavoz. Escuché el murmullo elegante de un lobby de hotel, el tintineo de copas a lo lejos, una suave música de piano de fondo y, sobre todo eso, la respiración entrecortada, casi asfixiada, de mi hijo. «¡Mamá!», exclamó Fernando. Su voz ya no tenía la condescendencia aburrida de esa mañana. Estaba cargada de un pánico agudo y humillante. «Mamá, el sistema del banco está fallando. Tienes que llamar a tu sucursal ahora mismo. Dile a ese gerente tuyo que arregle este desastre». Mantuve la mirada fija en las vetas de la madera de caoba de mi mesa. No alteré mi postura. «Buenas tardes, Fernando. ¿Ya llegaron al hotel? ¿Qué tal está el clima en la costa?» «¡Al diablo el clima, mamá!», rugió, perdiendo por completo la compostura, olvidando que estaba en el vestíbulo de un resort de 5 estrellas. La tarjeta platino rebotó. El recepcionista la pasó por 3 terminales diferentes, y la máquina dice que está retenida por fraude. Y eso no es lo peor. Abrí la aplicación para intentar hacer una transferencia directa, y el fondo familiar está en cero. «Cero, mamá. ¿Qué hiciste en el banco?». Apoyé el codo sobre la mesa y descansé la barbilla en mi mano libre. Podía imaginar perfectamente la escena. Fernando, con su camisa de lino blanco arrugado por el viaje, sudando frío frente a un mostrador de mármol importado. Lorena, a su lado, con sus gafas de sol de diseñador en la cabeza, sintiendo cómo las miradas de los demás huéspedes adinerados se clavaban en ellos, reconociendo el inconfundible aroma del rechazo financiero. «No hay ningún error en el sistema, hijo», respondí, mi voz fluyendo con la calma de un río subterráneo. «Hice exactamente lo que te dije que haría. Fui a arreglar unos asuntos, bloqueé la tarjeta por uso indebido y transferí mi dinero, el dinero de mi trabajo, de vuelta a la cuenta maestra a la que tú ya no tienes acceso». Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. El ruido del lobby pareció desvanecerse mientras el cerebro de Fernando intentaba procesar la magnitud de mis palabras. Cuando volvió a hablar, su tono había bajado 2 octavas, reemplazando el pánico con una incredulidad furiosa. «¿Estás loca? ¿Me cancelaste las tarjetas estando a 1000 kilómetros de casa? Estamos en la recepción, Consuelo. Tengo a mis hijos llorando de cansancio, las maletas en el suelo y un gerente de traje mirándome como si fuera un vagabundo que se coló a robar toallas. Desbloquea esa cuenta inmediatamente». «No». La sílaba fue corta, seca, cortante como el golpe de una guillotina.
Fue la primera vez en 46 años que le decía un no absoluto, sin justificaciones, sin tono de disculpa, sin dejar una puerta abierta a la negociación. ¿Cómo que no?, balbuceó Fernando, su voz quebrándose ligeramente. Mamá, esto no es gracioso. Lorena está a punto de tener un ataque de nervios. El taxi del aeropuerto nos cobró una fortuna y le dije que se lo cargaría a la habitación. No tenemos efectivo. No tenemos cómo pagar el depósito. Ni siquiera tenemos cómo pagar el vuelo de regreso si nos echan de aquí. Me dijiste esta mañana que las vacaciones eran solo para ustedes, Fernando. Le recordé, saboreando cada palabra, devolviéndole su propio veneno en dosis exactas. Me dijiste que el dinero era de la familia, y que la familia eran solo tú, tu esposa y tus hijos. Bueno, si ustedes son la familia, entonces como cabeza de esa familia te corresponde proveer. El viaje es suyo, los gastos también. Escuché un forcejeo al otro lado de la línea. Un ruido sordo de plástico chocando contra algo, seguido de la voz aguda e histérica de Lorena. Me había arrebatado el teléfono. «Mire, señora», gritó mi nuera, perdiendo todo el filtro de falsa elegancia que había mantenido durante 5 años. «Déjese de berrinches de vieja resentida. Haga el favor de llamar al banco y arreglar esto. No voy a permitir que mis hijos pasen por esta humillación pública por culpa de sus complejos. La gente nos está mirando». Cerré los ojos un segundo. La imagen de Lorena apartando mi plato de panqueques con desdén brilló en mi mente. «Las humillaciones públicas son terribles, ¿verdad, Lorena?», dije suavemente. «Especialmente cuando uno no tiene cómo pagar la cuenta de su propia arrogancia. Pero no te preocupes. Fernando es un experto manejando la aplicación del banco desde su teléfono inteligente. Estoy segura de que él, siendo tan moderno y capaz, encontrará la manera de resolverlo sin la ayuda de una vieja que solo sirve para limpiar la casa». «Usted es un monstruo», chilló ella. «Nos dejó tirados». «No, Lorena. Ustedes me dejaron tirada a mí en mi propia cocina. Yo solo dejé de financiar el vehículo en el que huían. Por cierto, diles a los niños que los quiero mucho. Y a ustedes les deseo mucha suerte encontrando un autobús de regreso. Ah, y no me llamen de nuevo. Estoy muy ocupada limpiando la casa, tal como me lo ordenaron». No esperé a que respondiera. Presioné el botón rojo de la pantalla y corté la llamada. Inmediatamente, fui a los ajustes del teléfono y bloqueé los números de Fernando y de Lorena. Luego, apagué el aparato por completo y lo dejé sobre la mesa del comedor. El silencio regresó, pero esta vez no era un silencio opresivo. Era una melodía perfecta. Me levanté de la mesa y caminé hacia la cocina. El sol de la tarde bañaba las encimeras de granito con una luz dorada y cálida. Por primera vez, en un lustro, no tenía que preparar cenas separadas. No tenía que escuchar las quejas sobre si la comida tenía demasiada sal o muy poca. No tenía que lavar platos que yo no había ensuciado. Fui a la despensa y saqué una botella de vino tinto que había comprado años atrás y que había escondido detrás de las latas de conserva para que Lorena no se la bebiera en una de sus tardes de ocio. La descorché. Me serví una copa generosa. Esa noche me preparé un filete a la plancha con espárragos, mi comida favorita, la misma que nunca cocinaba porque a Fernando no le gustaba el olor a carne asada en la casa. Comí en la mesa del comedor, saboreando cada bocado, bebiendo el vino lentamente mientras observaba las 7 bolsas de basura negras apiladas en la entrada de mi casa, como centinelas de plástico custodiando mi recién recuperada libertad. Cuando llegó la hora de dormir, subí las escaleras. Pasé por delante de la habitación que ellos ocupaban. La puerta estaba abierta. Adentro, las camas estaban deshechas, los armarios vacíos y el aire ya no olía a sus perfumes caros, sino a polvo y a cajas de cartón. Entré a mi propia habitación en la planta baja, me puse mi camisón de algodón limpio y me metí entre las sábanas. Esperaba sentir culpa. Esperaba que el fantasma del amor maternal me asaltara en la madrugada, atormentándome con imágenes de mis nietos durmiendo en los asientos de plástico de un aeropuerto. Pero mi mente estratégica sabía que los niños no estaban en peligro real. Lorena tenía padres en otra ciudad. Fernando tenía amigos. Alguien les prestaría dinero para un boleto de autobús barato. Sufrirían incomodidad, sí. Sufrirían humillación, por supuesto. Pero no morirían. La culpa nunca llegó.
En su lugar, experimenté un sueño profundo, ininterrumpido y reparador. El primer sueño real que tenía desde que Ramón me dejó. El amanecer me encontró en la cocina, preparando café en la vieja cafetera italiana. El aroma a grano tostado llenó la casa. Eran las 7 de la mañana. Salí al patio trasero con mi taza humeante. El césped estaba verde. Los rosales de las esquinas necesitaban poda, pero las plantas estaban vivas. Tal como Fernando me lo había ordenado, tomé la manguera y comencé a regar la tierra seca. El agua fría golpeando las hojas producía un sonido rítmico y pacífico. Estaba cumpliendo sus órdenes. Me había quedado en casa y estaba regando las plantas. Solo que ahora lo hacía como la dueña absoluta del terreno. A media mañana, el timbre de la puerta trasera sonó. Margarita entró con su habitual energía, llevando un plato cubierto con un paño. «Hice pan de elote», anunció, dejándolo sobre la mesa de la cocina. «¿Alguna novedad en el frente de batalla, mi generala?» Me senté frente a ella, sirviéndole una taza de café. Llamaron ayer por la tarde desde la recepción del hotel. El rechazo de la tarjeta fue público y ruidoso. Bloqueé sus números. Han de haber pasado una noche muy interesante intentando conseguir fondos para regresar. Margarita soltó una carcajada seca, negando con la cabeza. Hablé con la señora de la tienda de la esquina temprano. Me dijo que vio a Lorena en una de las fotos de redes sociales de su hermana, quejándose de que el banco les había congelado las cuentas por un supuesto error informático y pidiendo ayuda para comprar boletos de autobús. Autobús Consuelo. Doña Lorena de los bolsos de diseñador, viajando 14 horas en un asiento reclinable con olor a desinfectante barato. La justicia divina tiene un sentido del humor maravilloso. No tardarán en llegar, dije mirando el reloj de la cocina que marcaba las 11 de la mañana. Si tomaron el autobús nocturno, deben estar entrando a la ciudad en este momento. Estaré en mi porche regando las macetas falsas que tengo colgadas, dijo Margarita, levantándose con una chispa guerrera en los ojos. No me pierdo este espectáculo por nada del mundo. Y si se ponen violentos, la patrulla de policía del barrio pasa por nuestra calle justo a la 1 de la tarde. Yo me encargaré de hacerles señas si la cosa se pone fea. Margarita se marchó, dejándome sola con el compás de espera. Las horas siguientes fueron lentas, espesas. Caminé por la casa, asegurándome de que todo estuviera en perfecto orden. No quedaba ni un rastro de ellos en las áreas comunes. La casa había vuelto a ser mía, un museo de mi propia historia, sin jarrones modernos ni juguetes esparcidos. A la 1:30 de la tarde, el sonido inconfundible de un motor cansado rompió la tranquilidad de la calle. Me acerqué a la ventana de la sala de estar y moví ligeramente la persiana. Un taxi destartalado, de esos que operan a las afueras de la terminal de autobuses, se detuvo frente a mi reja. Las puertas se abrieron. El primero en bajar fue Fernando. Su camisa de lino ya no era blanca. Estaba grisácea, cubierta de manchas de sudor y arrugas profundas. Su rostro reflejaba un agotamiento brutal, pero también una furia contenida que le tensaba la mandíbula. Luego bajó Lorena. Llevaba a la pequeña Sofía en brazos, quien lloraba a todo pulmón y jalaba a Hugo de la mano. El maquillaje de mi nuera estaba corrido. Su cabello impecable ahora era un nido de nudos y caminaba con una cojera leve, probablemente por haber usado tacones durante un viaje en autobús de 14 horas. El taxista sacó las 2 maletas enormes del baúl y las dejó en la acera. Fernando discutió con el conductor durante 1 minuto entero, gesticulando salvajemente, antes de sacar un puñado de billetes arrugados del bolsillo, seguramente prestados, y arrojárselos por la ventanilla. El taxi arrancó de inmediato, dejándolos solos en la acera bajo el sol abrasador de la tarde. Me aparté de la ventana y caminé hacia el pasillo. Me detuve frente a la puerta principal de madera maciza. El cerrojo nuevo de alta seguridad brillaba bajo la luz que entraba por el tragaluz. Me alicé la falda de lino gris, ajusté mi blusa de seda y esperé. Escuché el ruido de las ruedas de las maletas arrastrándose por el sendero de baldosas. Luego, los pasos pesados en el porche. El sonido metálico de una llave deslizándose en la cerradura. Un segundo de silencio. El sonido de la llave intentando girar, forzándose contra un mecanismo que ya no la reconocía. Un giro brusco a la izquierda, otro a la derecha. Nada. El metal raspando inútilmente. «¡Maldita sea!»,
Escuché maldecir a Fernando al otro lado de la madera. «¡La llave no gira! Pues empuja la puerta, Fernando, por el amor de Dios», ladró Lorena, su voz vibrando con la histeria acumulada. «Hace un calor insoportable y los niños tienen hambre. ¡Abre la maldita puerta!». El pomo de bronce fue sacudido con violencia. La puerta ni siquiera tembló. Las bisagras y la cerradura de don Arturo eran un muro impenetrable. «¡Mamá!». El grito de Fernando atravesó la madera, acompañado por 3 golpes pesados de su puño contra la puerta. «¡Mamá! ¡Abre la puerta! La cerradura se atascó». No me moví. Dejé que golpeara. Dejé que el pánico de quedarse afuera se sumara a la humillación del hotel y a la tortura del viaje en autobús. Quería que sintieran, física y mentalmente, lo que significaba estar del otro lado de la frontera que ellos mismos habían dibujado. «¡Consuelo!», gritó Lorena golpeando la puerta con la palma abierta. «Sabemos que está ahí adentro. Abra de una vez. Esto ya no es divertido». Respiré hondo. Extendí la mano, tomé el pestillo de la nueva cerradura y lo giré lentamente. El chasquido metálico fue fuerte y claro, silenciando los golpes en el exterior. Agarré el pomo y tiré de la pesada puerta de madera hacia mí. La luz del sol inundó el pasillo, revelando la escena en el porche. Fernando estaba con el brazo levantado, listo para golpear de nuevo. Lorena sostenía a los niños, respirando con dificultad. Sus rostros pasaron del alivio instantáneo al desconcierto total cuando me vieron. No llevaba el delantal de flores descoloridas. Llevaba mi traje sastre, mis pendientes de perlas y una expresión que pertenecía a la dueña de un imperio, no a la sirvienta de la casa. Y entonces bajaron la mirada. Vieron la barricada. 7 enormes bolsas de basura negras, abultadas, pesadas, bloqueando casi por completo el umbral de la casa. ¿Qué es esto?», murmuró Fernando, retrocediendo medio paso, sus ojos saltando de las bolsas a mi rostro. «Es el resultado de mis vacaciones en casa, hijo», respondí, mi voz proyectándose clara y firme en el aire caliente. «Me dijiste que me quedara limpiando. Soy una mujer que siempre termina el trabajo que empieza. Limpié la sala de estar, limpié la cocina y limpié el segundo piso. La casa nunca ha estado tan despejada». Lorena soltó a la niña en el suelo y dio un paso al frente, señalando las bolsas con un dedo tembloroso de rabia. «¿Usted metió nuestras cosas en bolsas de basura? Nuestra ropa, mis cosméticos, en malditas bolsas de jardín. Usted está completamente demente. Quítese del medio, voy a entrar a mi casa a bañar a mis hijos». Lorena intentó avanzar, empujando una de las bolsas con la rodilla para abrirse paso. No me moví ni un milímetro. Planté mis pies en el suelo de madera y la miré con una fijeza tan glacial que ella se detuvo en seco, chocando contra la pared invisible de mi autoridad. «Da un paso más sobre mi propiedad, Lorena, y te juro que la policía te sacará de aquí esposada por allanamiento de morada», dije, bajando el tono de voz hasta convertirlo en un susurro peligroso y mortal. «Esta no es tu casa. Nunca lo fue. Fue un refugio que te presté por compasión y que tú confundiste con una herencia anticipada». Fernando intervino, poniéndose delante de su esposa, intentando usar la última carta que le quedaba, el chantaje emocional y la manipulación de la lástima. «Mamá, por favor», suplicó, bajando las manos en un gesto de rendición falsa. «Entiendo que estés enojada por lo del viaje. Te juro que lo entiendo. Fue un error. Fui un idiota. Te pido perdón. Pero míranos. Estamos destruidos. Viajamos 14 horas sentados junto al baño de un autobús de segunda. Nos echaron del hotel como a perros. No tenemos a dónde ir. Somos tu familia. Tus nietos necesitan sus camas. No puedes hacernos esto por un berrinche de un viaje». Lo miré a los ojos. Vi al niño de 12 años que rompía la bicicleta. Vi al joven que me ignoró mientras yo lloraba por las deudas de su padre. Vi al hombre que me mandó a fregar el suelo mientras él usaba mis ahorros. «No te confundas, Fernando», dije, mi voz resonando con la fuerza de 30 años de sacrificios silenciosos. «Esto no tiene nada que ver con un viaje a la playa. El viaje solo fue el escenario donde decidiste mostrarme tu verdadera cara frente al público. Esto tiene que ver con lo que ocurrió a mediados de noviembre del año pasado». El rostro de Fernando palideció al instante.
La sangre abandonó sus mejillas bronceadas por la espera en la acera. Sus ojos parpadearon rápidamente, su cerebro buscando frenéticamente en sus recuerdos. ¿Noviembre?, balbuceó. No sé de qué me hablas. Crucé los brazos sobre mi pecho. Estaba en mi cuarto de revelado. Ustedes estaban en el pasillo. Creían que yo había salido al supermercado. Te escuché, Fernando. Escuché perfectamente cómo consolabas a tu esposa diciéndole que a la vieja no le quedaba mucho tiempo de independencia. Escuché tu brillante plan maestro. Dejar que yo siguiera pagando las cuentas, la comida y el colegio de los niños hasta que mi salud fallara, para luego meterme en un asilo con mi propia pensión, vender esta casona anticuada y comprarse el apartamento en la zona norte. El silencio que cayó sobre el porche fue tan denso que casi ahogó el llanto de los niños. Lorena se tapó la boca con la mano, sus ojos muy abiertos, aterrorizados al darse cuenta de que el suelo sobre el que pisaban había desaparecido hace meses. Fernando parecía haber sido golpeado por un rayo. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Toda su arrogancia, toda su seguridad tecnológica, toda su superioridad generacional se hizo añicos contra el muro de piedra de mi memoria. Yo te limpié las rodillas cuando caías, Fernando. Te pagué la universidad de pie durante madrugadas enteras, revelando fotos de extraños. Te abrí las puertas cuando quebraste, y tu agradecimiento fue contar los días para mi deterioro cognitivo, calculando el precio de mi encierro. Mamá, eso fue solo una tontería. Lorena estaba nerviosa. Yo solo quería calmarla, no lo decía en serio. Intentó excusarse, su voz convertida en un quejido patético. Las palabras son como los negativos fotográficos, hijo. Una vez que la luz las toca, la imagen queda grabada para siempre. No hay excusas que puedan borrar la exposición. Di un paso al frente, obligándolos a retroceder hacia el borde del porche. Miré de reojo hacia la calle. Margarita estaba de pie en su jardín, apoyada en la cerca, observando la escena con una libreta en la mano, un testigo silencioso de la caída de los tiranos. Otros 2 vecinos habían salido a barrer sus entradas, prestando atención al drama. La exposición era total. Las cerraduras son nuevas, continué, señalando el cerrojo brillante de la puerta. La cuenta bancaria a la que tenías acceso ya no existe. La tarjeta platino es un pedazo de plástico inútil. Lo único que tienen en esta propiedad son esas 7 bolsas negras. Sus maletas de viaje ya están afuera. Las cosas de los niños están en bolsas separadas, etiquetadas y dobladas con cuidado, porque a ellos no los culpo de la basura de padres que les tocó. Pero ustedes 2 no volverán a cruzar este umbral mientras yo respire. ¿Y a dónde se supone que vayamos?, gritó Lorena, llorando de verdadera desesperación, aferrándose al brazo de Fernando. No tenemos dinero, no tenemos casa. Lorena, tú querías un ambiente moderno y sin olor a naftalina. Estoy segura de que encontrarán un lugar fantástico. Fernando es el hombre de la casa. Confío en que resolverá esto desde alguna aplicación en su teléfono inteligente. Mamá, por Dios, los niños, suplicó él, señalando a Hugo y Sofía, que me miraban asustados. Castígame a mí, pero no a ellos. No los dejes en la calle. Mi corazón de abuela sintió una punzada de dolor puro, una aguja caliente atravesando el pecho. Amaba a esos niños, pero sabía que si cedía ahora, si dejaba que cruzaran la puerta, el ciclo de abuso nunca terminaría. Los usarían como escudos humanos para recuperar el control. A mis nietos nunca les faltará una abuela, dije, mirando a los pequeños con suavidad antes de endurecer la mirada hacia Fernando. Pero hoy, Hugo y Sofía necesitan descubrir qué clase de padre tienen. Necesitan ver cómo resuelves los problemas que tú mismo creaste, sin usar la billetera de una anciana a la que desprecias. Toma tus bolsas de basura, Fernando. Empieza a caminar. Retrocedí un paso hacia el interior de mi casa. Mantuve la mano firme en el pomo de bronce. Consuelo, por favor, sollozó Lorena, dando un paso adelante, extendiendo la mano hacia mí. No hubo más palabras. No había nada más que decir. Agarré el borde de la pesada puerta de madera maciza y tiré de ella con todas mis fuerzas. La madera bloqueó el sol, bloqueó los sollozos y bloqueó las súplicas patéticas de mi hijo. El golpe seco de la puerta al cerrarse resonó como un trueno. Giré el cerrojo de alta seguridad, escuchando el encaje metálico perfecto.
Me quedé de pie en el pasillo silencioso, viendo las sombras largas de la tarde proyectarse sobre el suelo de madera limpia, mientras los golpes desesperados y sordos comenzaban a llover sobre la puerta desde el exterior, marcando el inicio de su nueva realidad. Los golpes en la puerta de madera maciza continuaron durante 10 minutos exactos. Al principio, eran puñetazos fuertes y desesperados, acompañados por los gritos roncos de Fernando exigiendo que abriera, seguidos por los chillidos agudos de Lorena maldiciendo mi nombre. Me quedé de pie en el pasillo, a 1 metro de la entrada, con las manos cruzadas sobre el vientre, escuchando la sinfonía de su colapso. No sentí miedo. Las bisagras reforzadas y el cilindro de seguridad que don Arturo acababa de instalar eran tan inquebrantables como mi propia voluntad. Poco a poco, la furia al otro lado de la madera se fue transformando en agotamiento. Los golpes se espaciaron. Los gritos se convirtieron en murmullos tensos, en reproches venenosos que ya no iban dirigidos a mí, sino que se lanzaban el uno al otro en medio del calor sofocante del porche delantero. Escuché a Lorena culpar a Fernando por no haber revisado las cuentas antes de viajar. Escuché a Fernando culpar a Lorena por haber gastado tanto en el taxi y en el aeropuerto, por sus exigencias de lujo que los habían dejado sin efectivo. La fachada de la pareja perfecta, moderna y superior, se estaba desmoronando a escasos centímetros de mí, rodeada de 7 bolsas de basura negras llenas de sus pertenencias superficiales. Caminé lentamente hacia la sala de estar y me senté en el sofá, dejando que el silencio del interior de mi casa me envolviera como una manta suave y protectora. El reloj de pared seguía con su tic-tac constante, marcando el inicio de mi nueva vida. Pasó 1 hora, luego 2. El calor de la tarde comenzó a ceder, dando paso a las sombras largas del atardecer que se filtraban por las persianas. El timbre de la puerta trasera sonó con 2 toques cortos y familiares. Me levanté y fui a la cocina. Era Margarita. Le abrí la puerta de mosquitero y entró frotándose las manos, con los ojos brillando de una excitación casi infantil. «Se fueron, Consuelo», anunció, dejándose caer en uno de los taburetes de la isla de granito. «Tienes que escuchar esto, porque fue un espectáculo digno de la primera fila de un teatro». Le serví un vaso de agua fría y me senté frente a ella, apoyando los codos sobre la encimera limpia, dispuesta a escuchar el reporte final. «Cuéntamelo todo, Margarita. No quiero perder ningún detalle de la mudanza». Mi vecina tomó un sorbo largo, se aclaró la garganta y comenzó su relato con la precisión de un cronista militar informando sobre la retirada del bando enemigo. Después de que les cerraste la puerta en la cara, se quedaron pasmados durante un buen rato. Lorena intentó patear una de las bolsas de basura, pero como estaba llena de sus propios zapatos de tacón y frascos de cremas pesadas, casi se dobla el tobillo y terminó llorando de rabia. Empezaron a gritarse mutuamente en plena acera. Ella le decía que era un inútil, que cómo era posible que su propia madre lo hubiera dejado en la calle. Fernando sacó su teléfono inteligente, ese aparatito que tanto presumía, y empezó a hacer llamadas frenéticas. Caminaba de un lado a otro por el sendero de tu jardín, sudando a mares, rogándole a sus amigos que lo dejaran quedarse en sus casas. Margarita se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si estuviéramos compartiendo un secreto de estado. Al parecer, nadie quería recibir a una familia de 4 con maletas y bolsas de basura sin previo aviso. O tal vez sus amigos ya estaban cansados de prestarle dinero. Finalmente, después de casi 2 horas sentados en el borde de tu acera, apareció una camioneta vieja, una de esas de fletes baratos, con la pintura descascarada y el motor haciendo un ruido espantoso. El conductor, un hombre con una gorra sucia y un cigarrillo en la boca, los ayudó a subir las bolsas negras a la caja de la camioneta. Lorena lloraba de pura vergüenza. Se subió al asiento del copiloto con la niña en el regazo porque no había espacio, y Fernando tuvo que irse sentado atrás, a la intemperie en la caja de la camioneta, abrazando sus bolsas de basura para que no se cayeran con los baches, junto al pobre Hugo. Salieron de la calle escondiendo la cara, mientras medio vecindario los miraba desde sus ventanas. Doña Matilde, la de la casa de la esquina, hasta salió con la escoba a fingir que barría solo para verlos pasar. Una sonrisa lenta y fría se dibujó en mis labios. La simetría del universo es implacable cuando uno decide dejar de interferir en ella para amortiguar los golpes.
Habían planeado mi salida silenciosa en una ambulancia hacia un asilo para quedarse con la propiedad. Su salida fue en la parte trasera de un camión de fletes barato, rodeados de sus propias sobras y expuestos al escarnio público de la calle que tanto despreciaban. «Gracias, Margarita», dije, sintiendo que un peso físico, un ancla invisible de 5 años de duración, abandonaba mis hombros por completo. Hoy voy a dormir con las ventanas abiertas. Quiero sentir la corriente de aire limpio circulando por cada rincón de esta casa. Esa noche cumplí mi promesa. Abrí los ventanales de la sala de estar y de las habitaciones superiores. El aire fresco de la madrugada barrió con los últimos vestigios de sus perfumes caros, del olor a sudor de su pánico y de la tensión acumulada en las paredes. Dormí profundamente, sin interrupciones, sin sobresaltos, sabiendo que mi fortaleza era inexpugnable. A la mañana siguiente, comenzó mi verdadera reconstrucción. No perdí el tiempo en lamentaciones inútiles. El luto por el hijo que creía tener lo había vivido y procesado en absoluto silencio durante los últimos 6 meses, desde aquella oscura tarde de noviembre en el cuarto de Revelado. Ahora era el momento de reclamar mi territorio centímetro a centímetro. Llamé a una cuadrilla de pintores profesionales de confianza. Durante 3 días, la casa se llenó de olor a pintura fresca, a cinta adhesiva y a trabajo honesto. Hice pintar el cuarto de invitados, ese que habían convertido en un caos de juguetes de plástico y ropa tirada, de un tono blanco perlado brillante. Tiré a la basura las cortinas opacas y pesadas que Lorena había instalado para bloquear el sol, y coloqué visillos ligeros de lino que permitían la entrada de la luz natural a raudales, iluminando las esquinas que habían estado en penumbra. Fui al garaje, encendí la bombilla desnuda del techo y me arrodillé frente a las cajas de cartón polvorientas donde me habían exiliado. Saqué, uno por uno, los marcos de plata que contenían mi historia. El retrato de mis padres, intacto a pesar del cristal roto que había reemplazado años atrás. Las fotografías de mis primeros viajes al extranjero. Mi vieja cámara de formato medio, pesada y sólida, que limpié con un paño de microfibra hasta que el metal y el lente brillaron como nuevos. Llevé todo de vuelta a la sala de estar. Tiré el enorme jarrón de cerámica moderna que habían dejado atrás directo al contenedor de reciclaje en la calle y coloqué mis fotografías sobre el gran mueble de caoba, restaurando el altar de mi propia vida en la entrada principal. La primera semana pasó en un torbellino de actividad física que devolvió la vitalidad a mis articulaciones. Compré flores frescas para los floreros, lavé todas las fundas de los sofás con suavizante de lavanda y llené la despensa únicamente con los alimentos que a mí me gustaban. Nadie me pedía panqueques a las 6 de la mañana. Nadie derramaba café sobre mis manteles limpios. Nadie me reprochaba el olor a naftalina. El silencio era una compañía exquisita, una melodía que aprendí a saborear con cada taza de té que tomaba frente a la ventana de la cocina, observando mis rosales florecer bajo el sol. El jueves de la segunda semana me puse mi traje sastre azul marino, me recogí el cabello con pulcritud y tomé un taxi hacia el distrito financiero. La sucursal del banco estaba igual de fría y bulliciosa que la última vez, pero mi paso sobre el suelo de mármol era mucho más ligero y dominante. La asistente de recepción me reconoció de inmediato y me hizo pasar sin esperar a que el sistema la autorizara. Ernesto Salazar me recibió en su oficina de caoba, estrechándome la mano con una sonrisa de complicidad profesional y respeto absoluto. «Consuelo, qué gusto verla. Supongo que las modificaciones operativas que hicimos la semana pasada surtieron el efecto deseado durante las vacaciones familiares». Me senté en la silla de cuero, colocando mi bolso sobre las rodillas con movimientos pausados. «Funcionaron a la perfección, Ernesto. La cirugía fue un éxito total. El paciente está libre del tumor parasitario. Pero hoy vengo a establecer un tratamiento preventivo a largo plazo. No quiero dejar cabos sueltos que puedan intentar explotar en el futuro». Saqué una nueva carpeta de manila, esta vez más fina, y la deslicé sobre el escritorio pulido. «Quiero establecer un fideicomiso educativo cerrado e irrevocable para mis nietos, Hugo y Sofía Villeda. Quiero que una parte de mis fondos se destine exclusivamente a pagar sus matrículas escolares, sus libros y sus uniformes hasta que terminen la universidad.
Pero las reglas deben ser de hierro forjado, Ernesto. El gerente se puso las gafas de lectura, prestando absoluta atención a mis palabras, consciente de la gravedad de la estructura financiera que estaba a punto de ordenar. Usted dicta las reglas, Consuelo. Yo las redacto y las blindamos legalmente. El dinero nunca pasará por las manos de Fernando ni de Lorena. Ni un solo centavo líquido llegará a sus cuentas corrientes. El banco hará las transferencias directamente a las instituciones educativas contra la presentación de la factura oficial con sello fiscal. Si necesitan uniformes, el banco pagará a la tienda proveedora. Si necesitan libros, se transferirá a la cuenta de la librería. Los padres no tendrán firma autorizada, no podrán solicitar reembolsos en efectivo bajo ninguna excusa de emergencia y no tendrán acceso a los estados de cuenta del fideicomiso para usarlo como garantía de préstamos personales. Si intentan cancelar una matrícula escolar para exigir el reembolso y quedarse con el dinero, el contrato debe estipular que los fondos regresan automáticamente a mi cuenta maestra individual. Ernesto asintió lentamente, tomando notas rápidas en su libreta de cuero, admirando la arquitectura de mi defensa. La precisión de mi solicitud no le sorprendía. Conocía mi mente metódica desde hacía 15 años. Es una estructura de pago directo muy común en casos de divorcios conflictivos o herencias blindadas donde hay adicciones involucradas. Es perfectamente viable, Consuelo. Blindaremos el fondo para que su hijo no pueda tocarlo bajo ninguna circunstancia, ni siquiera alegando representación legal de los menores en caso de necesidad extrema. Además, añadí, mirándolo fijamente a los ojos, asegurándome de que comprendiera la finalidad de mi visita. Quiero dejar asentado mi testamento actualizado aquí y con el notario principal del banco. La casa, las cuentas restantes y todo mi patrimonio líquido pasarán a una fundación de caridad local dedicada al cuidado de ancianos abandonados en el momento exacto de mi fallecimiento. Fernando Villeda queda expresamente desheredado por falta de probidad moral. No recibirá ni los muebles de madera que tanto desprecia, ni las cucharas de la cocina. Todo será liquidado y donado. Ernesto dejó el bolígrafo sobre el escritorio. Hubo un instante de silencio respetuoso en la oficina cerrada. Él sabía lo difícil que era para una madre tomar esa decisión drástica, pero también veía la firmeza inquebrantable en mi postura, la ausencia total de dudas en mis ojos. Prepararé los documentos de inmediato, Consuelo. Tendrá que venir la próxima semana con 2 testigos independientes para la firma notarial. Traeré a mi vecina Margarita y a don Arturo, el cerrajero. Son las personas más leales que conozco. Salí del banco con la certeza absoluta de que mi muralla estaba terminada. Ya no había fisuras por donde pudieran drenar mi esfuerzo. El futuro de mis nietos estaba asegurado en lo esencial, protegiéndolos de la incompetencia y la negligencia de sus padres, pero garantizando que mi hijo no pudiera usar mi amor por los niños como moneda de cambio para su propio beneficio. Los meses comenzaron a rodar, transformando el verano sofocante en un otoño suave y luego en un invierno amable. Mi vida se estableció en una rutina de paz absoluta. Retomé la fotografía, pero esta vez por puro placer, no por supervivencia. Convertí el antiguo cuarto de los niños, ahora blanco y luminoso, en un estudio de luz natural, donde pasaba las tardes retratando la textura de las hojas secas de mi jardín, los perfiles de los pájaros que visitaban el porche y las arrugas llenas de historia en los rostros de mis amigas del vecindario. Empecé a vender algunas de estas piezas enmarcadas a una pequeña galería de arte local. No lo hacía por el dinero, que ya tenía asegurado, sino por el simple y profundo gozo de saber que mis manos seguían siendo capaces de capturar la belleza del mundo sin tener que complacer a clientes impacientes. Las noticias sobre Fernando y Lorena me llegaban puntualmente a través del sistema de inteligencia infalible de Margarita. El vecindario siempre tiene ojos en todas partes, y las ramificaciones de los chismes son más eficientes que cualquier red de espionaje satelital. Una tarde de noviembre, exactamente un año después de que escuché aquella conversación fatal en el pasillo, Margarita entró a mi cocina con una bandeja de galletas de mantequilla recién horneadas y una expresión de triunfo mal disimulado en el rostro. Fui al centro comercial nuevo de la zona norte ayer por la tarde.
comentó, sirviéndose una taza de té de manzanilla de mi tetera de porcelana. Necesitaba comprar un regalo para mi sobrina. Pasé por la sección de cosméticos de esa tienda departamental gigante. Adivina a quién vi detrás del mostrador de muestras gratis de perfume, de pie y con cara de funeral. Dejé mi cámara sobre la mesa de la cocina y la miré, arqueando una ceja con interés genuino. «¡No me digas!». «Oh, sí te digo», rió Margarita, dando un mordisco a su galleta. Lorena llevaba el uniforme obligatorio de la tienda, una chaqueta negra de poliéster espantosa que le quedaba grande, y unos zapatos de tacón bajo negros, de esos ortopédicos que usan las empleadas que pasan 10 horas de pie. Estaba repartiendo tiritas de papel perfumado a los clientes que pasaban apurados. Se veía agotada, Consuelo. Las raíces oscuras del cabello le pedían a gritos un tinte caro que ya no puede pagar. Me acerqué al mostrador, tomé una tirita de perfume directamente de su bandeja, la miré a los ojos, le sonreí y le dije: «¿Qué ambiente tan moderno tienen aquí, querida? Mucho mejor que oler a naftalina en una casa prestada». Solté una carcajada breve, seca y sincera. La ironía era tan fina que casi podía cortarse con el cuchillo de la mantequilla. La devolución del insulto por parte de mi amiga era poética. «¿Y qué te respondió la señora de los bolsos de diseñador?». Se puso roja como un tomate maduro. Sus ojos se llenaron de lágrimas de furia, pero como el gerente de piso la estaba mirando, bajó la mirada, tragó saliva y se dio la vuelta para atender a otra persona fingiendo demencia. Me enteré por la prima del carnicero, que tiene un cuñado que trabaja con Fernando en la misma oficina de seguros, que están alquilando un apartamento minúsculo de 2 habitaciones en un barrio bastante ruidoso y peligroso del sur. Fernando tuvo que pedir un préstamo con intereses altísimos a un prestamista no bancario para pagar el depósito de garantía, porque su historial de crédito se arruinó por completo cuando le bloqueaste la tarjeta platino y los inmensos cargos del hotel rebotaron en el sistema internacional. Ahora trabaja turnos extra todos los fines de semana solo para pagar la despensa y la luz. El informe detallado de Margarita no me produjo una alegría vulgar, pero me entregó una satisfacción profunda, fría y silenciosa. La balanza se había equilibrado con exactitud matemática. El universo les estaba cobrando el alquiler real de la vida adulta, ese costo de supervivencia que yo había subsidiado durante media década a costa de mi propia dignidad y desgaste físico. ¿Y los niños?, pregunté, sintiendo esa pequeña e inevitable punzada en el pecho que nunca desaparecía del todo cuando se trataba de mi sangre inocente. «Los niños están bien. El colegio confirmó que la colegiatura está pagada por todo el año gracias a las transferencias directas de tu banco. Hugo está enorme. Juega fútbol en el equipo de la escuela y la pequeña Sofía sigue igual de revoltosa. Tienen uniformes nuevos y libros completos». Asentí, tomando un sorbo de té. Había establecido una regla estricta y no negociable respecto a mis nietos. No permitía que Fernando ni Lorena los trajeran a mi casa bajo ninguna circunstancia. Mi hogar era mi santuario, mi espacio seguro, y la presencia de sus padres contaminaría el aire que tanto me había costado purificar. En su lugar, había acordado ver a los niños una vez al mes en un terreno completamente neutral. El domingo siguiente a la visita de Margarita, me preparé para mi encuentro mensual. Me puse un abrigo de lana color camello de corte impecable, una bufanda de seda y unos zapatos cómodos. Conduje mi propio coche, un modelo modesto, pero con el motor en perfecto estado que había vuelto a usar con regularidad, hasta el gran parque central de la ciudad, un lugar lleno de familias, árboles antiguos y carritos de helados. Llegué a la zona de los columpios exactamente a las 3 de la tarde, la hora acordada por mensaje de texto. Me senté en un banco de madera bajo la sombra de un roble inmenso, con una gran bolsa de papel encerado llena de los dulces favoritos de los niños, un par de libros de cuentos ilustrados y 2 pequeños juguetes de madera artesanal. 10 minutos después, vi aparecer a Fernando caminando por el sendero de gravilla blanca. Traía a Hugo y a Sofía de las manos. Mi hijo parecía haber envejecido 5 años en los últimos 12 meses. Su postura, antes erguida, arrogante y dueña del mundo, ahora estaba encorvada por el peso abrumador de la responsabilidad real de mantener a una familia.
Llevaba una chaqueta gastada en los codos y unos vaqueros que habían visto mejores días. La altivez de su mandíbula había desaparecido, reemplazada por una expresión de sumisión perpetua y fatiga crónica. Los niños me vieron desde la distancia y corrieron hacia mí, soltándose de las manos de su padre con entusiasmo genuino. ¡Abuela!, gritó Sofía, lanzándose a mis brazos con tanta fuerza que casi me derriba. Hugo llegó un segundo después, abrazándome por la cintura y escondiendo su rostro en mi abrigo. Los apreté contra mi pecho, sintiendo el calor de sus cuerpos pequeños, aspirando el olor a champú infantil barato que ahora usaban. Les entregué la bolsa de dulces y los regalos, y los envié a jugar a la estructura de madera de los columpios, advirtiéndoles con una sonrisa que no corrieran demasiado rápido. Fernando se quedó de pie frente a mí, a un par de metros de distancia, como un mendigo esperando audiencia frente a una reina en la vía pública. No le ofrecí asiento en mi banco. Mantuve las manos cruzadas sobre mi regazo. «Hola, mamá», dijo, con la voz apagada, rasposa y carente de cualquier energía vital. «Te ves muy bien. Ese abrigo es nuevo. El descanso hace maravillas, Fernando. Y no tener que limpiar los desastres de adultos irresponsables en mi propia cocina, aún más». Él bajó la mirada hacia sus zapatos gastados. Se metió las manos en los bolsillos de la chaqueta, frotando la tela con nerviosismo, balanceándose ligeramente sobre sus talones. «Quería darte las gracias por lo del colegio. El director nos mandó la notificación de que el fideicomiso cubre absolutamente todo este año. Es una ayuda enorme. Lorena y yo, bueno, estamos pasando por una racha bastante difícil. El alquiler nos está ahogando. Los precios subieron y el motor del auto empezó a fallar. Necesita reparaciones urgentes o me quedaré a pie para ir al trabajo». Levanté la mano derecha, deteniendo sus palabras en el aire con la misma eficacia con la que una pared de ladrillos detiene un golpe directo. Mi rostro se mantuvo impasible, de piedra, sin mostrar ni una sola gota de la lástima que él intentaba desesperadamente exprimir de mi corazón de madre. «El fideicomiso es para la educación integral de mis nietos, Fernando. No es un salvavidas para tus malas decisiones financieras del pasado, ni un premio de consolación por tu fracaso. Lo que hagas con tus gastos personales, tu alquiler en el sur o la mecánica de tu vehículo es un problema exclusivo del hombre de la casa. Y como tú mismo dejaste claro hace un año, tú eres el jefe absoluto de tu familia. Mamá, por favor, solo te pido un préstamo pequeño, un adelanto. Te lo devuelvo íntegro en cuanto me den el bono de fin de año en la oficina. Te lo juro por mi vida. Estamos durmiendo en un apartamento que huele a humedad cada vez que llueve». Lo miré con la frialdad clínica de una lente de cámara, ajustando el enfoque sobre un sujeto patético en un paisaje sombrío. «¿Huele a humedad? ¡Qué lástima! Supongo que tendrás que comprar un buen desodorante ambiental en el supermercado. O tal vez Lorena pueda traer más muestras de perfume gratis del mostrador del centro comercial para disimularlo en las paredes». Fernando cerró los ojos, asimilando el golpe directo de mi conocimiento sobre su situación laboral y residencial. El color abandonó por completo su rostro. Comprendió, en ese segundo de humillación en el parque público, que yo sabía exactamente dónde estaban, qué hacían y cuán bajo habían caído. Comprendió que mi red de información era inmensamente superior a cualquier aplicación tecnológica que él pudiera manejar en su teléfono. «No hay préstamos, Fernando. No hay extensiones de tarjetas bloqueadas. No hay transferencias de emergencia. Te di mi casa, mi dinero de toda la vida y mi servicio incondicional durante 5 años. Y me pagaste planeando mi encierro en un asilo y ordenándome fregar el suelo mientras te ibas de vacaciones de lujo con mis ahorros. El grifo de la empatía se cerró para siempre. Disfruta de la vida independiente que construiste con tus propias manos». No esperé su respuesta. Me levanté del banco de madera, ajusté el cinturón de mi abrigo y caminé hacia la zona de juegos de arena. Pasé la siguiente hora empujando a Sofía en el columpio más alto, escuchando a Hugo contarme sobre sus proyectos de ciencias en la escuela y riendo con ellos bajo el sol cálido de la tarde. Fernando se quedó sentado en un banco lejano, observándonos en silencio, reducido al papel de un simple y miserable espectador en la vida de una familia que él mismo había destrozado por codicia y arrogancia. Cuando llegó la hora acordada para irme, besé las frentes sudorosas de mis nietos.
Les prometí verlos el mes siguiente a la misma hora y caminé hacia mi coche aparcado en la avenida sin mirar atrás. No hubo despedidas para mi hijo. Mi silencio era el único idioma que merecía escuchar de mi parte el resto de su vida. Conduje de regreso a mi calle tranquila. El atardecer comenzaba a teñir el cielo de tonos púrpuras y anaranjados brillantes. Aparqué en la entrada, saqué mis llaves de seguridad y abrí la puerta principal. El chasquido metálico del cerrojo, ese sonido exacto que marcó el inicio de mi liberación hace un año, me dio la bienvenida. La casa me recibió con un olor a madera encerada, a flores frescas y a paz absoluta. Dejé mi abrigo en el perchero de la entrada y caminé directamente hacia el pasillo del fondo. Abrí la pesada puerta de madera oscura de mi cuarto de revelado. Entré y cerré la puerta tras de mí, sumergiéndome en la oscuridad reconfortante del aislamiento. Encendí la luz roja de seguridad. El cuarto se bañó en ese resplandor escarlata familiar y antiguo. Había pasado la mañana tomando fotografías en el jardín y necesitaba revelar un rollo de película en blanco y negro. Preparé las bandejas de plástico con los químicos, el revelador, el baño de paro y el fijador. El olor acre y metálico llenó mis pulmones. Un aroma que para otros era profundamente desagradable o anticuado, pero que para mí era el perfume de mi independencia, el olor del trabajo honesto que levantó y pagó las paredes que me rodeaban. Extraje el negativo de la espiral de metal del tanque de revelado. Lo corté en tiras con cuidado usando unas tijeras afiladas y lo coloqué en el portanegativos de la ampliadora. Ajusté el enfoque de la lente sobre el papel fotográfico en blanco, calculando el tiempo de exposición con la precisión de quien ha hecho este proceso miles de veces en la oscuridad. 15 segundos exactos de luz proyectada. Tomé el papel fotográfico expuesto con unas pinzas de bambú y lo sumergí en la primera bandeja. El líquido revelador cubrió la superficie blanca por completo. Me incliné sobre la cubeta, observando bajo la tenue luz roja cómo la magia de la química hacía su trabajo de siempre. Lentamente, las formas comenzaron a emerger de la nada del papel. Primero las sombras más densas, luego los tonos medios, y finalmente los detalles nítidos, duros y claros. No era el retrato de una familia ajena sonriendo falsamente para una tarjeta de Navidad. No era la imagen de un hijo desagradecido ni de una nuera altiva. Era una fotografía perfecta de la fachada de mi propia casa. La puerta principal de madera maciza, cerrada firmemente, con el porche limpio y totalmente despejado bajo la luz del sol matutino. Los rosales floreciendo en las esquinas inferiores del encuadre, fuertes y enraizados en la tierra que yo misma regaba cada mañana. Una fortaleza impenetrable que me pertenecía única y exclusivamente a mí. Pasé el papel por el baño de paro para detener la reacción química de golpe, y luego lo sumergí en el fijador. La imagen quedó permanente, inalterable, inmune al paso del tiempo y a las mentiras de los demás. Tomé la fotografía húmeda, con las pinzas por una esquina, y la colgué en la cuerda de secado que atravesaba la habitación, asegurándola con un pequeño gancho de madera. El agua goteaba lentamente desde el borde inferior del papel hacia el suelo de baldosas, marcando los segundos con un sonido suave, rítmico y minúsculo en medio del silencio perfecto. Plip, plip. Me quedé allí, de pie en el silencio escarlata de mi santuario, observando la imagen nítida de mi hogar terminado. Había limpiado la casa, exactamente como me lo ordenaron, y al hacerlo, había barrido hasta la última partícula de mi antigua sumisión. Apagué la luz roja. La oscuridad fue total, pero yo conocía el camino de salida de memoria.